Pará, a ver si le escribiste Sí, bien, psicólogo social, pero... sí. Buenas noches, queridos amigos. Estamos desde Riachuelo, Corrientes, Argentina, en vivo por el canal de YouTube Peña Nendibey Osvaldo Encinas o Encinas Osvaldo, así tienen que entrar. Hoy tenemos una presencia de un psicólogo social, operador, socio comunitario, estudiante en el último año de la licenciatura en psicología. Vino desde Corrientes, a quien le agradecemos, por supuesto, que se haya tomado la molestia de venir. Es coordinador del programa de la vicegobernación, en este caso de aulas saludables, vínculos saludables, recorre toda la provincia en distintos pasajes, también no solamente en las aulas, sino en los barrios, principalmente en la capital correntina. Así que le damos la bienvenida y le damos las muchas gracias a Hugo Sala. Bueno, buenas noches, Osvaldo. Muchas gracias por la invitación. Veo que es un lugar hermoso, me gusta. Hace rato te vengo diciendo que lo que haces está muy lindo. Y bueno, estoy a tu disposición para lo que quieras preguntarme. Bueno, Hugo, tu boca te va a condenar porque te vamos a preguntar de todo. Simbólicamente vamos a recorrer la vida del psicólogo social acá, un amigo, Hugo, remador de aquellos de que le conozco. Veo que es un tipo muy laburante, comprometido con la sociedad y eso es lo que nosotros queremos, que comentarles a ustedes y que ustedes vean que todo se puede, que hay que ponerse metas nada más. Está a punto él es padre de familia, pero está a punto de ser licenciado en psicología, así que la verdad que nosotros queremos este tipo de invitados. También el vecino común que venga, que cuente historia, para que la gente que nos vea a través de las redes sociales y que pueda compartir también, por eso le pedimos que puedan compartir, que vean que todo se puede lograr, que de nosotros depende. Así que le damos la bienvenida nuevamente. Gracias, Hugo. Y vamos a arrancar, si te parece, que nos cuente desde dónde naciste en Corrientes, de dónde sos. Bueno, nací en Corriente Capital, Mm. nací en el mes de agosto, del- con Del 2 de agosto. el 2 de agosto, fue un día después de Eso la más que caña nada con para la ruda. gente por Sí. ahí, viste, que lee el horóscopo y todo eso. Del año 1970 y pico, le digo yo. Tengo 40 y pico de años, casi 50. Eh, No se te nota. ¿Eh? eh, Bueno, gracias, gracias por haber sí, cumplido. no, la verdad que... Bueno, en mi colegio primario lo hice en Corrientes Capital, en la escuela 430 en el barrio Yapeyú. La secundaria la hice en el colegio regional. ¿Y tu infancia dónde, En dónde el estaba barrio tu casa? Bañado Norte. O sea, Ah, yo me crié en el barrio Bañado Norte, en uno de los barrios más populares. ujú, Eh, Vengo para ubicar más o menos detrás de la iglesia Pompeya, ajá. detrás del Hospital CONI. Toda mi infancia viví ahí, hasta hoy día estoy viviendo ahí. Y después tengo una historia particular con Riachuelo porque tengo mi abuela política acá, que es la abuela de mi señora, Ujú, que fue una señora muy importante en el pueblo, que muchos lo conocerán acá en el pueblo como Doña Froilana, que tenía un comedor bien pegadito ¿vive al todavía? hospital. No, ya falleció. Ajá. Pegadito al hospital de Riachuelo, tenía su comedor. La calle que pasa por delante del hospital se llama, en homenaje al marido de ella, Bruno Esquivel. Ujú. Y tenemos una larga trayectoria que para la edad que tengo, yo creo que estuvimos mucho tiempo acá y en Capital. Eso es lo bueno, que lo que yo te conozco a vos, que seguís preparándote, seguís juntando herramientas, no solamente para vos, para tu familia, sino también para brindarla a la sociedad. De hecho, creo que tenés previsto ir a Merced la semana que viene, pero ya vamos a llegar en eso. Le vamos a pedir a nuestro asistente técnico también que compartan en los grupos por ahí para que nos puedan ver en vivo. Y si quieren mandar mensaje, Preguntas. alguna inquietud de los temas que vamos a hablar, porque en principio lo vamos a conocer a Hugo persona, Hugo Sala como persona, después vamos a empezar a hablar del tema que nos junta hoy justamente. Así que La de la primaria, ¿tenés alguna anécdota? ¿Te solés ver con los amigos todavía? Sí, yo lo que tuve de experiencia en la primaria fue que tuve amigos buenos, que tengo amigos hasta hoy en día, que el señor ya trabaja en la municipalidad y somos amigos hace 40 años. O sea, lo conocí en el jardín, yo no pude hacer el jardín porque por problemas familiares no lo pude hacer. Capaz que Entonces, repetías, no, por eso, ¿eh? ingresé directamente al primer grado y hasta hoy en día yo tengo el mismo compañero de jardín, hasta hoy estamos trabajando no en forma conjunta, pero nos seguimos viendo.
tenemos el mismo grupo de amigos, son poquitos, pero No valederos. era otros planes de estudio también, no era obligatorio el jardín, hoy por hoy Claro, sí. antes sí, antes no era, no Claro, era tú tampoco obligatorio. no hice jardín, no sé Sí, si habré hecho la primaria, ¿verdad? Porque bueno, no, la primaria la cursé en el barrio de Yapeyú, en la escuela 430, provincia de Salta. Tengo recuerdos muy hermosos. Antes hacíamos grupos, habían grupos azules y grupos rojos. No sé si vos tenías en tu colegio primario que uno ayudaba, el otro le ayudaba a la directora, el otro le ayudaba a la preceptora. Hacíamos tareas de limpieza en los colegios. claro. eh, Sí, no, yo colaboraba mucho con la portera. ¿Sí? Porque en mi escuela, por ejemplo, se daba mucho mate cocido o chocolate así, Claro, mate cocido con leche. Y si vos le ayudabas, te daba 2 galletas, ¿viste? mira. En esa época. Y de ahí empecé a engordar. Bueno, yo no comía entonces, yo que siempre fui Claro, vos el siempre este, sí, mantuviste la sí, línea ahí, bueno, qué mantuve la bueno. línea. Pero no, doña Aurelia, me acuerdo, era una mujer muy competente, y cómo no ayudarla, ¿viste? Y bueno, la ayudábamos y siempre reparte, reparte, y el que reparte lleva la mejor parte, dice el dicho. Claro. Y bueno, nosotros éramos parte de eso, así que le mando un saludo porque todavía seguimos juntando, ¿no? Con los chicos de la primaria. Anoche estuve en el cumpleaños de uno de ellos, Carlitos Gerald Pascoli, así que le mando un saludo. Seguramente nos va a estar viendo porque dijo que no iba a ver. Una anécdota así que te haya quedado buena, que se queda, que En la quieras primaria, recordar en la primaria. A ver. bueno, en la primaria, por ejemplo, me gustaba el fútbol. O sea, empecé como jugador de fútbol en Ujú, el Club Alvear, que lo tenía cerca de mi casa, y me tocaron jugar los primeros juegos de Vita con la escuela 430, séptimo ujú, grado, ¿no? ajá, Viste que antes era de primero a séptimo, ahora ajá. cambió un poquito el ciclo, de Sí, hasta sí, sexto y sí. pasamos a otro nivel. Mi anécdota fue con el profe de educación física, que creo que todos lo aman a los profes de educación física. eh, Me llevó a jugar al torneo. Uno porque era alto, otro porque era rústico, jugaba de Mm. defensor Y capaz que era el y, dueño de la pelota. y el dueño de la pelota, sí. Y después de eso, en la primaria, yo a los 11 años, como me quedaba cerca del Club Juventud, mi mamá me lleva a practicar básquet. Y después de ese tengo una anécdota mucho más linda que yo a los 12 años me ponen por la altura, juego al básquet, se ve que lo hacía bien, e integré la selección de mini, de pre-mini, de juveniles, de cadetes, y me conocí la mayoría no sabe, salvo mi familia, me recorrí casi la mitad de la Argentina con el básquet, con la selección correntina de básquet, con el Club Juventud, con los provinciales. Y trajo Sí, testimonio. Yo lo vamos a tengo, mostrar así to- superficialmente porque tengo es cuando, fotos. cuando me cuenta, me- Casi nadie sabe mi historia de selección, o de sea, viajar. no sé si lo vamos a poder hacer con un zoom acá al Es blanco operador. y negro porque el diario Época me daba la foto, yo lo Mira, sacaba, tengo en colores, me quedaron algo en qué colores. bueno, pero qué bueno los recuerdos, ¿no? Que uno tenga de esto, acá tenemos uno en color, Sí, mira. y había buenos comentarios de mí en esa época. Sí, eh, mira qué bueno. Y Jugué con el Club no Juventud, ¿viste? pudiste, profesionalmente no pudiste seguir Eh, ¿Cómo es? En esa época me ataba un poquito el estudio, ¿sí? Mi mamá quería que estudie medicina, Ah, yo jugaba al básquet amateur y en un momento me empezaron a pagar, el Club Juventud me pagaba, entonces lo empecé a hacer en forma profesional. A los 13 años debuté en primera, en los famosos cuadrangulares del Club Juventud ujú. en la época de Andrés Magri, Pacho Cóceres, yo en esa época jugaba con ellos teniendo 13 años. Club Juventud que estaba en su Club auge, Juventud, sí. ¿no? Era, realmente tuvo Entrenábamos, estaba Juventud, el Córdoba, sí, el de la verdad que Hércules, Alvear, el Tala, el Pingüinos, Tala, son todos sí. esos clubes que hoy por hoy medio se quedaron un poquito, pero Yo creo que a raíz de la Liga Nacional el auge del básquet a nivel local se apagó un poquito. ahora quedaron un Pero poco más, digamos, Regata Regate San San Martín, Martín Regata, digamos, ahí están, claro, por pero un sistema de presupuesto, yo creo que ellos están en otro nivel, pueden jugar una liga nacional, donde hoy, por ejemplo, yo formo parte de la comisión del Club Juventud también, de forma ad honorem, somos ajá. jugadores, entonces yo, Vos ahora en la yo, actualidad. yo hoy soy revisor de cuenta del Club Ah, mira, qué Juventud. bueno. Seguimos ligados al club, Viste seguimos, esas cosas, por ejemplo, yo en lo personal que por ahí me relaciono con vos, no sé, y la gente también, porque la por ahí vos que mayoría no lo recorres sabe, tantos colegios, ¿sí? bueno, uno dice psicólogo social y obviamente estos temas no lo Claro, ¿no? hablas, y bueno, pero está bien que si por ahí un alumno que en alguna oportunidad te vio en un colegio, bueno, sabe un poquito más de tu vida, ¿no es cierto? Acá en Riachuelo tengo una historia
en 2013 formé parte de un centro de actividades infantiles en la 403, en la escuela Mitre, en la escuela primaria. Ajá. Y tengo un amigo tuyo que hoy es músico, Abel, fue mi Mira. alumno del CAI, Mira, que sí, sí, sí. vive ahí en la cortada de la municipalidad. Ujú. El papá y el conjunto de Abel, él fue mi alumno en el centro de actividades infantiles. Mirá vos. Fue el primer colegio, el primer grupo de chicos del colegio que viajó a Chapalmalal. Lo hicimos viajar con la nación. Qué bueno, che. O sea, Por medio. siempre muy comprometido vos con la comunidad. Sí, Y este trabajo que venía haciendo ahora como coordinador, la verdad que excelente. Yo siempre trato de seguirte en las redes y en las fotos que suben por ahí. Este, y dentro del mismo espacio político al cual también estás, independientemente de tu trabajo, también estás militando y eso es bueno. Eso es bueno porque es un trabajo social que, que le sirve, más allá de que vos estás afectado a la parte de la vicegobernación, sí. pero en tus tiempos libres vos sos dueño de tu tiempo, de tu vida y poder militar en un espacio político, el cual también lo hace muy bien. eh, Eso enteramente no por quedar bien con vos, sino que yo lo veo, como te digo, sí, codo a nos codo. conocemos. Sí. También participaste acá y hay antecedentes. Eso tampoco ¿Eh? lo van a creer, pero Que tengo fuiste, fotos, hay que video, hay fotos fuiste ganador del Festival del Guiso. del Festival del Guiso. ¿En En qué el- año era esto? Eso fue en el 2013, ¿sí? Bueno, En la cuando él me décimo, comenta, cuando poco lo saben, ¿eh? cuando Hugo me comenta, el año pasado ganó el intendente Sí, Nico Tejo. sí. Tenés que venir a competirle. Vamos a competir. ¿Eh? Fui jurado del Festival del Guiso. En esa época nosotros ganamos el 2013 y al año siguiente cocinamos para o sea, la tradición de acá de la cultura del Festival del Guiso es que el que gana el torneo del guiso este año cocina el año que viene para las autoridades. Mirá Nosotros vos. cocinamos para el gobernador de turno en esa oportunidad. Fue en el año. Felicitaciones. Eso Felicitaciones, son ¿verdad? pocos saben, pero que fue un grupo de amigos del Bañado Norte que hicimos un guiso y fue algo original porque lo hicimos en un zapallo, pero no el zapallo cocinado. El zapallo lo curamos nosotros. Lo dejamos un día entero en mi casa con salsa y jugo de arroz. Mirá vos. Y eso fue en Esa esa época. receta, boom. Sí, en la presentación fue 10. Los jurados fueron en esa época Estela Folguera de Sotilia, Bollo Prieto, no me acuerdo, había un ingeniero de acá de Riachuelo y nos entregaron, en esa época ganamos una cocina, que lo donamos al grupo, salimos acá y lo donamos. Siempre está Por, viniendo acá por Riachuelo, ¿no? sí, acá ¿Quedaron familiares acá donde era tu abuela política? abuela política me quedaron, tengo 12 tíos, primos, Ah, el lubricentro que está en la entrada del pueblo, ajá. y tenemos unos terrenos ahí que lo dejamos un poquito de lado porque ahora falleció mi suegro y ya no venimos tan de seguido. Y ahora tienen un emprendimiento en la capital que me gustaría que mi asistente ahí, Gabriela, nos acerque, porque no vino con la mano vacía. Espero que los demás invitados también Bueno, eso es más que tomen eso, nada es así un que emprendimiento de mi cuñado y de mi señora. gracias. Somos punto de venta de ya Chipacito y la casa nuestra se llama Chipacitos Mercedes, que Y estamos ubicados detrás del hospital de campaña, en un lugar estratégico donde nos dieron la oportunidad y hoy por hoy lo estamos haciendo, estamos trabajando, es un emprendimiento familiar. mira, detrás del hospital sería la continuación de Moreno. Suiza entre Colombia y México. Ah, Bien detrás del hospital de campaña. El tanque del Hogar Escuela, sí. el último monumento nos está quedando ahí. Bueno, ahí estamos nosotros. Bien por la calle Suiza. Mirá qué rico que está esto. No lo probé, Bueno, para pero no sí. hacer, no Eh, hacer Lástima que tanto no sale el sabor el sabor, por por el... Facebook, no sale. Bueno, guardame esto para esta noche y para mañana. Felicitaciones, No, felicitaciones. ¿Y con qué? ¿Hay un número de contacto que se puedan comunicar? tenemos ahí, te va a dejar Marina ahora Bueno, los contactos estamos queriendo traer el punto de venta para Riachuelo, que veo, no sé si habrá acá, creo que no, porque por lo que más o menos sondeamos no hay. no, prácticamente no hay. Estaba una panadería acá en la entrada, después cerró, no sé el motivo. Acordate que el ya Chipacito, nosotros tenés de jamón y queso, tienen variedades, montones, jamón y orégano,
tenés clásico, tenés con sabor a salame, sabor a anís, sabor a maíz. Ujú. Así que eso ya lo vamos a estar trayendo para el pueblo. Qué bueno, qué bueno. Te voy a invitar de vuelta, ¿eh? Para que traigas de nuevo. Bueno, Bueno, enteramente lo que te quería comentar, hacer un sí, break sí, ahí, sí, sí, sí. todo lo que tenga que ver con el área de política social, el equipo interdisciplinario, es mero, todo es del vicegobernador, los méritos son de él, la autorización fue de él, el proyecto fue nuestro, el programa lo presentamos y ese proyecto lo queríamos hacer hace 8 años y nadie, a nadie le interesaba o no entendían. Y esto año a año se renueva, ¿no? Sí, Eso lo vamos a hablar ahora, ¿te parece? sí, son con Vamos a convenio. entrar a tu nivel secundario, si te parece. Si Secundario, la primaria ya pasamos que te gustaba jugar al fútbol, fútbol. ¿dónde lo hiciste? Bueno, En la escuela eh, 30 y eh, jugué en el Club Alvear, jugué una temporada hasta que me llevaron al Club Juventud y de ahí secundaria fue regional. el regional. Regional estudié perito mercantil Ujú. porque mi papá quería que sea contador, después mi mamá quería que sea médico y mi secundaria fue hermosa, mi secundaria fue deporte, yo Ajá. vengo de vóley, básquet y fútbol. Bueno. Eh, Salí campeón intercolegial con la regional, los Y vóley y básquet famosos, por tu altura, pero sí, espectacular. también teníamos muchas horas de entrenamiento, yo venía de un club, entonces en el colegio se me hacía más fácil el deporte. Claro. eh, Éramos full time, yo a los 13 años estaba jugando en primera y tenía un entrenamiento profesional casi. Y en la secundaria ganamos torneos intercolegiales, los famosos partidos de, como dice la música, regional y comercio. Ah, sí, sí, sí. Bueno, Hermosa letra, ¿eh? sí, eso Hermosa sí. letra, realmente eso. Bueno, ese es un grupo de la secundaria, a mí me queda, o hasta hoy día tenemos un grupo de secundaria. Ya Ajá, pasaron 20 años, ¿no? mira, 20, 25 también, sí, sí, para sí, sí, no sí. sacar tanto la Y edad. bueno, y vos, y vos, bueno, Perito, ¿qué pasó? La contaduría no era lo tuyo. Yo creo que Cómo no. elegiste la carrera de psicología o psicología social? Primero fue medicina, fui Eh, inculcado para ir a la... Yo estudié medicina 5 años. Yo estuve hasta el año 98, 99 en la Facultad de Medicina. Mira, Pocos lo saben, mi señora sabe, algunos ujú. al llegado lo saben. Hice guardia en el Hospital Llano, ya estaba O casi sea, en estaba cuarto, haciendo una quinto, pasantía, por casa decir así. cuarto, quinto año. Mira, vos. ¿Y qué pasó? Y después tuve por un percance familiar, más que nada de salud, no pude cumplir con los horarios, me requería de 12 a 14 horas de estudio, Mm, no lo pude cumplir y después eso me retrasó un poco y tuve que salir a laburar, a buscar trabajo. Y ese y como la regularidad no duraba en esa época, yo era el plan viejo de medicina, claro. ahora está el plan nuevo. El plan viejo te duraba 3 años la regularidad y después tenía que volver a hacer el año completo. Y llegó un momento que dije, bueno, me encuentro con dos personas que en esa época, año 2016-17, cuando fallecen mis padres, el 15 uno, el 17 otro, de muy mala manera, que no vale la pena, no viene al caso. Ajá. Encuentro dos personas que no quieren el nombre, pero son dos personas que hasta hoy en día yo les sigo agradeciendo, eh, que me salvan pues, entre comillas, me salvó la carrera, me salvó la vida. Confío en vos. Confío en mí. Confío en vos Sí. y eso es bueno. Que la gente Fueron dos confíe en uno. personas que hasta hoy en día les recuerdo y ellos me dicen no hace falta, ya pasó. Y Claro. hoy en día son mis jefes. Es una lástima porque por ahí es lindo también contar, así como hay críticas, también las cosas buenas, porque hay más Claro, cosas buenas seguramente, por eso se mantienen muchas veces en lo que es la función pública, ¿no es cierto? Pero bueno, si no quieren que se lo nombre, no lo yo vamos. siempre les suelo decir a ellos en persona Mm, y ellos en teoría me agradecen, ¿viste? Pero me dicen, bueno, ya está, lo entiendo también a ellos, pero claro. yo a veces le quiero dar a entender que para mí fue algo muy importante. Yo creo que eh, fue tu destino normal, no ser médico. Fíjate, Después me de empecé a una u dar otra cuenta, sí. manera vos estás haciendo también una labor social, digamos, relacionada a la salud, porque de hecho eso también te convoqué hoy, justamente porque si bien es cierto no vamos a agarrar el bisturí, pero eh, Sí, la tal vez, formación me tal vez de quedó, alguna sí. manera se le puede aliviar a la gente que nos está viendo, así que este, llegaste entonces lamentablemente no terminar lo que es medicina y
La carrera de psicología social la hice 4 años más un año de pasantía, más práctica, más tesis, prácticas profesionales. Y después la recibí y inmediatamente yo ya trabajaba en el CAI acá y tenía proyectos con fundaciones, comedores, asistía. Y yo ahí empecé a dar cuenta que lo mío era más social Ujú, que clínico, por ejemplo, de claro, consultorio. O sea, no sé si serviría yo para estar en un consultorio clínico, por ejemplo. claro. Ya probé yo estuve en guardia, estuve en ambulancia. Lo mío vendría a ser más como prevención, concientización y como le digo a los chicos que tengo en el equipo ahora, dar herramientas. ¿Y cómo elegiste, boludo, la parte psicología, digamos? Eh, Psicología, tal vez que fue o inconscientemente se fue por lo que llevando. me pasó en el momento y me gustó siempre el cerebro humano, ¿sí? Ujú, Cómo funcionamos. claro, Por ejemplo, hoy por hoy, hace 5 años vengo diciendo que la sociedad está rota. ¿Por qué está rota? Me dicen, bueno, por los vínculos, ya no nos comunicamos como antes, las redes sociales. Por eso yo con mi equipo tratamos de innovar cuando vamos a colegios. A veces decimos, vamos a hacer con dinámica para que entienda, para que no sea tanto teórico, que no sea PowerPoint. ujú, O sea, yo interactuar con vos, yo claro, hacerte una pregunta, por ejemplo. presencial, ¿Cuál fue todo. la alegría que te invadió en el día? ¿O qué emoción te invadió en el día? Entonces yo una forma de ver a vos, escucharte a vos, que vos me puedas decir. Claro. También lo hacemos con alumnos de primaria. Yo creo que Y en los nosotros, barrios, en los barrios. Yo estuve hace poquito en una charla que dieron ustedes, eh, y realmente me sorprendió porque, y de hecho ya ustedes tomaron medidas y se acercaron y hablaron más en privado, digamos, cuando una parejita comentaba que quería tomar decisiones con su vida, la pareja en sí, ¿no? Y qué difícil, porque termina siendo este, psicólogo ya sin querer, digamos, dar una sesión de psicología ahí, ¿no? claro, a veces la psicología todos creen que el psicólogo puede ser tu mejor amigo, un cura, un pastor, no sé, según de la religión que sea. Ujú, Pero el psicólogo está mal visto creen que el psicólogo es tirarte en un diván o el psicólogo trata a un loco. Y no es así, el psicólogo solamente te encamina. Vos me podés hacer caso o tomar la herramienta que yo te dé si vos querés. claro. Yo no te voy a obligar. Yo Ujú, te voy a decir lo que te puede pasar y qué herramienta yo te puedo dar. Pero lo otro depende de vos. Nosotros buscamos por esa parte entrar, sobre todo la adolescencia. Y por eso yo hago mucho hincapié ahora que ya pienso el año que viene ya eh, dar mi lugar a otra persona, a ujú. gente más joven. Creo que el joven, ya sea político, no político, psicólogo social, no psicólogo, asistente social, Yo pensaba que trabajador. ya, te juro, yo ya pensaba que el año que viene voy a tener que ser el jefe, ya no ser el coordinador. Que me gusta estar en el Eh, terreno. sí, pero Siempre nos independientemente encontramos de en los eso, ¿viste? barrios. La verdad que sí, ser coordinador, eso es bueno. Yo hablaba con una persona y decía, a mí me sirve, voy a hablarte como militar, Sí, me sirve en el terreno un infante, sí, pero no porque me sirva en ese sector, lo voy a perpetuar ahí. claro, No, también tengo que ver cuáles las aspiraciones de ese claro, infante, por más que me sirva en ese terreno, también la persona de por sí tiene una aspiración. Entonces digo, listo, lo voy a premiar porque está capacitado, no porque lo haya hecho bien, sino que se preparó, claro, está capacitado, cumplió su función bien en el terreno, y bueno, ahora lo voy a premiar con este. claro, eh, Porque también se trata de eso. No porque a mí me sirva en el terreno, lo voy a perpetuar hasta que se jubile y no, porque el ser humano de por sí uno quiere crecer, ¿no? Y le pone el empeño, es una caricia al alma, digo yo, ¿no? claro, sí, los chicos, yo hago mucho hincapié, ¿viste? Soy muy ansioso en ese sentido, muy detallista en las charlas que vamos a dar. Ahora tenemos una Mercedes, tuvimos en el interior. Trato que, yo lo que más quiero es que llegue el mensaje nuestro. O Mm, sea, que nosotros no vamos a hablar de bullying, de grooming solamente, de violencia, de vínculos saludables, de consumos problemáticos. Nosotros queremos dejar algo en ello, una herramienta, algo que a vos te pueda servir para salir, a claro. quién recurrir.
Sí, sí, Por sí. ejemplo, vos me acompañaste, vos estás de testigo que fuimos a un barrio y no sabían dónde concurrir Claro, en el tema de, por ejemplo, tenían un chico con problemas de adicciones, no sabían a dónde recurrir, ¿sí? Dar información, claro. Y eso vamos a tratar de tocar ahora, no puntualmente en los barrios, claro, porque sabemos que la ciudad es grande y temas para hablar hay un montón. Y también a nivel provincial no podemos. Pero sí por lo menos dar prioridades a dónde recurrir y toda esa cuestión. Porque el consumo problemático es amplio, no estamos hablando de drogadicción nada más, no, no, sino estamos hablando del redes sociales, sí, tabaquismo, alcohol, alcohol, redes sociales, como dijiste sí, vos. O sea, es un abanico de, un de abanico y las redes sociales cada vez estamos más adictos, ¿no? Mira, hablábamos con Mabel, una amiga mía, en la radio, por ejemplo, que los padres, con tal de que el chico esté tranquilo, le damos el celular para que juegue, ¿no es cierto? Se ve mucho en los chicos de 2 3 años ya, Y ¿no? bueno, dentro de 10 años vamos a tener todos chicos con problemas de visión, sobre todo, con problemas de atención, que se está viendo hoy en los colegios. Ujú, Eh, Hoy en los colegios del interior, por ejemplo, no tienen permitido en la hora de clase tener el celular, que para mí está bueno. Eso ya no es tema nuestro, nosotros damos el sí, consejo, sí, pero sí, eso sí, correspondería a otra área, ¿no? O sea, ya claro. no depende de nosotros. Ahí te voy a tocar un tema que yo trato de ser un padre presente, ¿no? Como seguramente lo soy hoy, no me queda la menor duda. Y como debe ser muchos de los que nos están viendo. El gobierno apunta mucho a lo que es eh, Tecnología, el programa informático, ¿no? Y la mayoría de los colegios fueron, le fueron dando herramientas, computadoras para que sí, trabajen y qué sé yo. Y a mí me hubiese gustado que trabajen más con esa computadora y no tanto con el celular, que a veces pasa, porque uno habla con los padres y hay docentes que le dejan, no voy a generalizar, claro, por eso dije a veces, le dejan que toquen el celular para que ingresen y hagan los programas. Hay materias que trabajan mucho sí, con él. Me gustaría que trabajen más allá que lo con la puedes bajar computadora. al WhatsApp ahí, digamos, todo, pero tendría que ser controlado ese tema, ¿no? Porque se mete el celular en el colegio y es otro tema también, ¿no? Yo creo que está mal abordado nomás el tema, o Mm, todavía no estamos encontrando la forma de solamente la notebook o solamente el celular. mm, Y más de 40 minutos no, porque la mente, nosotros decimos cuando vamos a los colegios, el cerebro más de 12 minutos a 15 no te va a prestar atención. Ese es el claro. momento que nosotros tenemos para captar tu atención. Ujú, Después de los 15 minutos te vas a distraer, tu compañero te va a decir vamos a entrar en un jueguito. Nosotros esos temas lo hablamos mucho en los colegios. Yo creo que las NEU están bien dadas, pero el tema es capacitar al profesor para que tenga el tiempo necesario para que el chico lo pueda utilizar de forma correcta. ¿Sí? correcto, claro. Buscar la información, hacer su trabajo que le pide su maestro o profesor y después ya no usarlo más. Ujú. Yo creo que pasa por ahí, es lo que vemos nosotros de afuera. Yo no sé cuál es el programa en sí o la currícula que ellos aplican a los colegios con esa computadora. Sí, da para confusión. Perdón que me acomodo. Estamos en vivo a través del canal de YouTube, así que desde Riachuelo Corrientes. Y tenemos mensaje también ahí que nos va a acercar Gabriela. Pueden escribir al canal, ingresando al canal de YouTube. Leemos el mensaje y después seguimos la charla con Hugo Carlos Sala. Galfrascoli. Carlos Grafascoli, que yo te decía que anoche estábamos y me dijo que era un tema muy lindo que lo íbamos a abordar, así que Si tiene eh, alguna pregunta, ah, somos oídos. si tenés alguna pregunta, Carlos, bienvenido sea, también muy comprometido con la sociedad, él trabaja de los 17 años creo que, así que hoy ya está cumpliendo 50 y largo, así que bueno, felicidades Osvaldo, que sigan los éxitos y gracias por tu visita. Ah, bueno, eso que anoche Fue- estuvimos compartiendo algo ahí, no voy a contar porque si no los demás amigos van a... sí, van a querer sumarse. Sí. Carlitos, si tenés algún mensaje, alguna pregunta, vamos a tratar de evacuarte acá a través del Y que psicólogo se social. comunique conmigo mi ex alumno Abel, que es músico de acá, si está Claro, sí. mirando, ¿El apellido? Abel Porque está Abel Fernández, que no, él es músico. con el papá. Alcide. Al-
Alcide también es profesor de... Abel, el hijo, el chiquito, debe tener la edad de tu hija más o menos, ahora. Ah, sí, pues, sí, Abel Abel, Fernández, sí. Abel Sí, Fernández Abel Fernández, sí, y sí, su sí. conjunto, yo lo vi en la Sí. peña de Puente Pexoa. Vinieron acá Sí. también en lo que es la Peña en Bueno, Ndibey, así que preguntarle si no, él son formó grandes, parte del CAI de la grandes central que amigos, sí, sí, nosotros sí. hacíamos miércoles y los sábados hacíamos los talleres acá en el colegio. Viven acá cerca de la estación. ¿Sí? Ahí viven, sí, sí, sí. Sí, detrás. Sí, grandes Sí. amigos, grandes gente, grandes personas son Ya en tan... esa época él estaba en un ballet acá, me contaba él, jugaba muy bien al fútbol Ujú. y en esa época ya estaba en un ballet él, y ya tocaba el acordeón con el papá, creo. Creo que se está por recibir de profesor de música, Sí, porque sigue yendo a la academia ahí por Catamarca, en la capital correntina, así sí, que... no, hasta un señor No, ahora. no, señor, te toca un Sí. montón de instrumentos, bandoneón, acordeón, guitarra, bajo. Sí, yo sé que puso un conjunto, tenía un conjunto. Sí, 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 sí. Este, estábamos hablando de consumo problemático, Hugo, Sí. y estábamos hablando también de todo un poco, las redes sociales y todo eso. A mí me quedó algo, y debe ser que por eso tengo la papada esta, porque hiciste un comentario que uno cuando está más tiempo así, de hecho se ve acá la gente que nos rodea que están así, este, esto trabaja así, se te cría un poco más la papada, que está comprobado científicamente eso, Sí, sobre todo la cervical. Cervical y vista te vas a quedar mal. te jode. Más que nada había que preguntarle a un kinesiólogo, pero la mayoría de los estudios, yo soy un curioso de la biología, de cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los músculos, Ajá. pero al estar con el celular estás tenso. Vos ponete a ver, parado a mirar un celular y a los 10 minutos te va a empezar a doler desde la cervical hasta la dorsal, toda la parte de atrás. Y eso es producto de o le estás mirando fijamente o estás mirando muy concentrado el celular. La- ¿Cómo podemos, sé que es difícil, cada vez es más difícil porque en lugar de agarrar un libro, agarramos eso, googleamos, como dice el dicho, ¿cómo podemos dejar un poco eso? ¿Cómo empezar a controlar ese consumo? Mira, yo te voy a dar un ¿Cuál sería el...? dato científico que Ujú, me lo dijeron la otra vez y está corroborado, lo comprobé, lo corroboré con otros amigos. Eh, no es la mente no te diferencia, o sea, diferencia bien de una pantalla de celular, no creamos tanta atención como nosotros creamos en una hoja de papel, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nos sirve más el libro que la pantalla del celular. Vos podés hacer la prueba, léete un libro, el Principito, ponele, que todo el mundo lo conoce. ujú, Lee el Principito en el celular y léelo en hoja, en libro de papel. ujú, Vas a ver que el cerebro reconoce más el papel que la del celular. La pantalla del celular tiene algo que activa neurotransmisores, que por ejemplo 2 o 3 horas antes de dormir no toques tu celular porque no vas a dormir. Tengo experiencia cercana dijiste una palabra vos ese día, lo que te afectaba eso. al celular. Eh, Te altera una hormona que se llama la dopamina y la serotonina. dopamina, ¿Sí? La exacto. dopamina te alza, la serotonina te baja. ¿Qué es la serotonina? Hay propagandas en la televisión que son pastillas para dormir, que lo que activan es la melatonina para el buen dormir y el celular eso te lo anula, ¿sí? Te Claro. levanta la dopamina y te deja. Por ejemplo, los chicos de ahora todo el día miran TikTok, ¿sí? Ujú. Y están mirando qué TikTok le supera al otro TikTok y cómo podemos superarle. Entonces, crean, el cerebro está ampliado al 100%, ¿sí? No vas a dormir hasta que pase 3 4 horas. El Viste que, celular, 2 horas antes de dormir, déjalo cargando, apagado. mira, viste que a veces uno dice, Podés bueno, poner para despertarte, pero no vas a dormir porque vas a estar pendiente del celular. a veces pasa que uno pues, dice, bueno, hasta que me agarre sueño me pongo No, y grave error, grave error. grave Tal error. vez duerma, pero no vas a descansar. Claro. El cerebro necesita, ¿cómo yo cargo? Vos me decís, por ejemplo, un día, hoy, por ejemplo, terminé cansado. ¿Cómo haces para descansar? Ese cerebro se recupera. Si vos decís, me tiro en la cama y miro el celular. Yo voy a optar, a partir de la clase que me está dando vos, voy a optar por desconectar internet. Sí. Entonces toda la familia Se te va a poner al a las principio 8, complicado, pero a las 8 nos quedamos desconectados. yo te diría corte la red de wifi de la Claro, zona. cortamos, chau, automáticamente. Al Le principio se pedimos, van a enojar, pero dentro de 10 años te van a agradecer. qué bueno, che, qué Sí. bueno la recomendación esa.
Y a los padres que le damos a los chicos a los 2 o 3 añitos, tomá para que se calme, que miren dibujitos, que miren Ni esos te le- que jueguitos. se sienten a conversar con el hijo, ¿sí? Que lo escuchen. Hoy Ujú, el chico, mirá, en primaria y secundaria, y no es porque yo tenga un programa que vamos a los colegios, el chico hoy, puedes preguntarle a cualquiera, puede hacer una encuesta, el chico no habla con los padres, ¿sí? El chico necesita que lo escuche, ni siquiera que le des consejo. ujú. Sentarte a escuchar a ver qué le está pasando a tu hijo. Claro, pasa en la familia que estamos, sí, ¿qué quiere, Ah, hijo? Y seguimos, a ¿no? la hora de comer tampoco ahí tiene que haber celular. Claro. No, no te va a pasar nada. ¿Cuánto tardas en comer? Sí, 40 minutos, 45. sí, pues, sí, Una hora sí, con sí, sobremesa. no, aparte La hace selfie bien. sacamos al final. Sí, tal cual, hace bien también eso, sí. Es muy bueno las redes sociales bien utilizadas, ¿no? Ustedes tienen un espacio que veníamos, yo le venía diciendo a ella que yo jugaba al básquet, ahora no tenemos aro en la canchita del poli. Ajá. Vi lleno de familias que estaban con este frío, ¿no? Ahora Sí, cuando sí, entramos para sí, venir sí. para tu estudio, Hoy está más activo que nunca el polideportivo ese y lo están queriendo hacer cerrado. Ojalá Dios quiera se logre, puede ser una de las gestiones de Tejo. esa es otra de la herramienta que inconscientemente Tejo lo está haciendo bien. Mm. La salud mental, el consumo, la adicción a las redes, salir a caminar, tener un hermoso poli. Lamentablemente cada vez se ve más eso, ¿no? Así como se ve el consumo en las redes, digamos, o en el uso del celular, se ve mucho el otro consumo, ¿no? El que por ahí por la situación económica me sorprende que uno compre nafta, que le llaman la bolsa, ¿no? Sí, Algo así, a ver si me podés hablar un sí, poquito de chupa eso. bolsa, le dicen Eh, mal conocido como los chupabolsas. Sí. hasta eso llega el ser humano, ¿no? Que el alivio, por decir así, o Bueno, esas sería son la cinco, dopamina que hablábamos, los 5 segundos de dopamina que cinco necesitas. segundos y después te va fundiendo, ¿no? Sí. Me gustaría que te explaye un poquito más con eso si podés. El tema de adicciones es complicado, ¿viste? Porque las adicciones, tanto los pegamentos, como hablaba el otro día, la nafta, querosén, los logos de los autos, ellos queman y aspiran. Porque la sociedad hoy, la economía corriente no es una ciudad consumidora, por ejemplo, de cocaína en sí, ¿sí? Ujú, Porque es una droga cara, heroína tampoco, pero son consumidores, sí, de pegamentos. Pero ¿qué le está pasando a ese chico? ¿Sí? Está fuera de la sociedad, no lo estamos incluyendo como hablamos de inclusión. Yo no te digo que vaya y hable con un adicto, pero tendría que haber un espacio o un lugar de concientización para ello, de rehabilitación. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Desde nuestro punto de vista, ujú. desde lo que nosotros vemos. Por ejemplo, ellos tienen que estar en un lugar aislado, o sea, ese grupo tiene que separarlo y aislarlo, ¿sí? Mínimo 6 meses a un año. Es caro. Yo sé que el Estado le va a salir muy caro eso, pero por lo menos nosotros tenemos que ver la forma de erradicar eso, porque el problema no son ellos, ¿eh? Ellos anularon su voluntad, pierden, se aíslan, son chicos que pierden el aseo, la higiene personal, se van aislando de una sociedad y ellos creen Se aíslan que de no, su familia mismo, claro, porque que se, nosotros le aislamos y sí, y no se dan cuenta que ellos son unos enfermos de la sociedad, ¿sí? Y la ley de salud mental está buena, pero sería mejor si la aplicamos todos. te escuché el otro día también que lo quieren canalizar y ojalá se dé a través de la diputada Albana Rotela. Hay un proyecto de ley o lo quieren presentar. ¿En qué Sí. consistiría eso? La diputada Albana Rotela forma parte de la Comisión de Salud de Cámara de Diputados. Ujú, Creo que ella es la encargada de la Comisión de Salud ujú. de Políticas Públicas, donde nosotros queremos, con el equipo, con el grupo de psicólogos sociales y ayudantes, crear una red de los barrios, de traer hechos puntuales y tratar de articular dónde vos podés llevar un conocido tuyo que vos tenga con problema de adicción, ya sea tabaco, alcohol, eh, Ya vamos a entrar al tema tabaco también, eh, pero sí. drogas legales, ilegales. Yo la parte legal no me quiero meter mucho porque eso ya hay Claro, una ley de salud mental pero siempre vigente. las leyes se pueden mejorar. Claro, porque yo, por ejemplo, le decía el otro día a mi compañero, me detienen a mí con marihuana, por ejemplo. Y yo me detienen y yo digo que yo soy consumidor.
La ley me ampara a mí. Yo Claro. puedo ser un consumidor, pero no un traficante. O sea, es un hilo muy finito ahí. Ujú, Por eso yo en la parte legal nosotros no queremos inmiscuir mucho porque claro. no es un hilo muy fino que tendrían que tocarlo los profesionales, el Ministerio de Justicia, abogados, porque si no, nosotros más que nada hablamos de la prevención, de qué le hace a ese cerebro la marihuana, el alcohol, qué nos pasa a nosotros. En cuanto a eso, vos, le vamos a pedir a nuestro asistente también que nos alcance un papel, una hoja común. Diste un ejemplo, o dieron un ejemplo todo tu equipo, ¿no es Sí, cierto? El equipo al cual vos coordinar. Y le mandamos un saludo a Mavi González Abel, y, la, Carolina, y y Carolina, Carolina, y Abel, Carolina. ¿Eh? A ver, le mandamos un saludo, un gran equipo sí, realmente, pues los veo como te digo, le mandamos un saludo a ellos. Y diste un ejemplo de un papel en blanco, Mateo, el ¿viste? tú y otros, sí, Claro, ahí nos trae. Me gustaría y una virome a ver, una virome. o una fibra. Nosotros, bueno, a esto llamamos dinámica nosotros. No somos los creadores de la dinámica, pero trabajamos mucho con dinámica. ¿Para qué? Para que vos, público o alumno, pueda entender de qué se trata. No es porque a nosotros nos gusta dibujar o jugar. Nosotros esto lo hacemos con globos, lo hacemos con papeles. Primero nosotros ponemos, mira, esto sería, esto seríamos nosotros. Este sería vos. Ujú, Y esto otros. sí, Otros serían las personas que te rodean, amigos, familiares, conocidos. A ver si se ve. sí, a ver, sí. Tiene un poquito de delay el Sí, en vivo, pero sí, se va a ver. se va a ver. Sí, Bueno, sí, sí, sí. Ahí nos va a tomar uno. nosotros damos este ejemplo para que la gente vaya sabiendo de qué se trata la prevención, cómo trabaja en tu voluntad, cómo trabaja en tu personalidad. Si nosotros hoy recibimos queja o vemos que nosotros nos maltratan, hablan mal de nosotros, nos están haciendo, qué sé yo, bueno, en los colegios decimos bullying, que alguien nos agrede, ¿sí? Llega un momento o que nos gritan drogadicto en la calle, nos gritan alcohólico. ¿Qué va pasando con nuestra personalidad? Esto hasta que toquemos fondo, ¿sí? Queda el otro, queda esto. Y después cuando nosotros hablamos con estas personas, nosotros no sabemos si a esta persona le interesó lo que a vos te pasa. Esta persona Que seguramente que no. seguramente que no, pero mira cómo queda esto. ¿Cómo quedaste vos después de todo lo que te pasa? Esto es lo que nosotros por eso trabajamos prevención. Esto queda con una marca, ¿sí? Daños. Esto va a quedar toda la vida en la persona, ¿sí? Que son lo que nosotros tenemos que aprender a sacar de nosotros, ¿sí? Porque estas son marcas que te van a quedar para toda la vida. Y si vos esto no sabes gestionar, como nosotros decimos, gestionar las emociones, ¿cómo sacar esto? ¿Cómo Claro. hacemos para sacar estas marcas que nos quedan? Ujú. Nosotros le decimos al chico, bueno, primero hay que aceptar qué nos pasó. El 90%, por ejemplo, de lo que pensamos, nunca pasa. ¿Cómo evitás, Hugo, para la gente que nos escucha que por ahí cree que está siendo acosado, tiene bullying o de grooming? ¿Cómo se puede evitar eso? Porque por ahí pasa con algunos chicos, dice, a mi hija le hacen bullying, le cambio de colegio, que se escucha, se ve en Sí, las sí, redes, sí. y también se ve en las redes que gente grande como yo, tal vez, dice, en mi época no había eso, que esto, que lo otro. O en mi Eh, época me hacían bullying y no era tanto como claro, yo ahora. le contaba a mi papá me daba un chancletazo, bueno, todas esas cuestiones que también tenemos que asumir que la sociedad hoy cambió un montón, pero ¿cómo se podría canalizar esos inconvenientes que puede tener un chico, nomás te digo, Claro, que hoy esté pasando por eso? nosotros en los colegios primero tratamos de que entienda que no todo es bullying, ¿sí? Ujú, Primero saber qué es el bullying. Nosotros decimos un acoso constante en el tiempo, hostigamiento constante en el tiempo, ¿sí? Pero una persona que sufre realmente bullying se va a sentir aislada, ¿sí? Va a tener problemas en el colegio, va a tener problemas en la casa, claro. va a tener problemas con sus notas, no va a tener ganas de ir al colegio, va a tener dolores de cabeza, te va a decir, vos lo vas a notar raro, o sea, el Y chico que se va sufre arrugando el papel, como y se decir va así, arrugando y va quedando marcas, ¿sí? claro, Porque trabaja sobre nuestra autoestima, que es la imagen que tenemos, ¿sí? claro. De nosotros. Y esa autoestima te va dejando marcas que, ¿qué pasa? Vas a decir, no, yo no sirvo para estar en grupo. Entonces, el acosador
el que está haciendo bullying se va a sentir con más poder. ¿Qué busca un acosador? Le decimos nosotros al chico. Tener más poder. Busca poder. ¿Y el poder cómo lo logra? Con los observadores que tiene alrededor. ¿Sí? El bullying tiene tres patas. Al acosador, la víctima, que es el que sufre, y todos los observadores, que son los amigos que le arengan para que haga bullying. Ujú. Entonces nosotros ese chico tenemos que detectarlo a tiempo. Por más que el papá diga, mi chico sufre bullying, mi chico es bueno, pero le hacen bullying. Entonces, ¿qué herramienta tiene hoy el profesor, decimos nosotros, para tratar esos casos? Y yo creo que ahí está el problema. Hoy la mayoría de los profesores no tienen herramienta más que una simple sanción, un llamado al tutor. ¿Y cuál sería una de las herramientas que se te pueda, en base a lo que vos, tu actividad, la que venís realizando hace mucho tiempo, a punto de ser licenciado en psicología, cuál sería una de las herramientas fundamental? Yo diría, Sí, como papá, ¿no es cierto? Bueno, mira, hijo, este grupo está bien, cambiate al otro grupo, dentro, y no te cambies de escuela. no, Empezá, digamos, a bien, diferenciar vos también. bien, Porque algunos por ahí, capaz quieren ser líder de claro. determinados grupos y están haciendo daño por con tal de llevar ese liderazgo adelante. Una cosa es ser líder por determinada actividad y otra cosa es perjudicial ya, cuando es perjudicial al, al otro, digamos, al vos. Claro, Porque, sí, eh, nosotros vemos en los colegios, mira, el bullying, vemos que hay agresiones entre ellos también, sí, no es la solución. Nosotros damos herramientas para los profesores de comunicación y vínculos, pero inserción familiar, porque, viste, como decía la abuela, el ejemplo viene de casa, ujú, es más o menos parecido. Lo que pasa es que ahora los padres o son ausentes por trabajo o son madres separadas, entonces el chico, como el mayor tiempo de su vida pasa en el colegio, lo traslada todas las agresiones que ve en la casa al colegio, ¿sí? Y busca ese liderazgo, ¿sí? Ese reconocimiento, le decimos nosotros. Entonces el profesor tiene que tener herramientas para poder combatir eso. Si el tutor no viene, si el chico no mejora, nosotros tendría, hoy, por ejemplo, van a salir leyes nuevas, que para el bullying va a ser otra clase de sanciones, pero ese chico que está sufriendo bullying tiene que hablar, porque en el 90% de los casos que vimos, sobre todo en el interior, no hablan. Y el peor error del bullying es no hablar. claro, Nosotros decimos el silencio. sí. El peor alimento del bullying es el silencio. Entonces, Y termina en otra desgracia, digamos. podríamos llegar al punto máximo que sería el suicidio. Que acá lamentablemente se ve mucho por ahí en el puente y todas esas cuestiones, ¿no? Claro, hoy justamente veníamos hablando, nosotros vamos a dar la charla con los Ángeles del Puente, pero nosotros tenemos que trabajar con los Ángeles del Puente en hacer también la prevención, no llegar a ese extremo, a que vaya un chico y se tire el puente. Claro, Saber, pero ¿cómo nosotros podemos saber que ese chico está mal? si no habla. Si no habla o si el papá no le presta atención, yo por ejemplo, si veo que mi hijo viene golpeado, no me habla, le noto raro, vos lo conocés más que nadie a tu hijo, ¿sí? Entonces el profesor tiene que darse cuenta y ese chico tiene que hablar. Si no habla, hay sanciones, hay un Por protocolo. ahí tal vez, capaz que siempre existió, ¿viste? Pero no había tantas redes como para enterarse y hoy por hoy Claro, hay mucha comunicación, digamos, y también hay mucha demanda en cuanto a que la mamá y el papá tienen que salir a laburar y por ahí el chico queda más solo, más libre, por llamarlo de una manera, y no tiene ese diálogo permanente o los padres no se dan cuenta, se cría con la niñera, la empleada en un lugar determinado. por eso el grupo de eh, amigos es importante para nosotros, que el chico que está sufriendo bullying no se quede aislado, mm, tiene que tener un grupo de amigos, ¿sí? Como yo siempre digo, no esté en una burbuja. No, no, claro, no ¿Eh? vivir solo, no, Sí, tener un grupo de amigos, alguien cercano, un hermano, un tío, un padrino, alguien, no estar solo, ¿sí? claro, Y contar siempre lo que te pasa. sí, sí, Bueno o sí. malo, para eso estamos los mayores, para medianamente tratar de solucionar. Y según, También perdón, lo que sí, vos hablaste del bullying en las redes, eso ya sería ciberbullying. Ese mismo bullying que hace en el colegio, siguen después en las redes, siguen las cargadas en el celular, en las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, en los grupos de chat. claro, Eso es ciberbullying. Entonces, claro, se ve mucho ahora eso, lamentablemente. Y por ejemplo,
¿cuál sería, según los datos que vos puedas manejar, cuál sería el consumo más problemático hoy en nuestra sociedad? Corrientes, que vos recorres el interior, creo que estuviste en Goya Sí, también. en Goya. Goya, eh, Burbullá, General claro. Paz. ¿Cuál sería lo que vos ves porque cada vez son más chicos los chicos que consumen, Y chicos de edad, digamos, que lamentablemente te voy a decir el alcohol. el alcohol. El alcohol. Mira vos, El alcohol. El de 14 a 25 años, no sé cuánto tiene tu hija o mi hijo, no. Bueno, mi hijo yo le tengo 21, controlado. Bueno, 21, entre los 14 17. y 18 años ya probaron alcohol. Ya tuvieron una experiencia de alcohol fuerte. Ya sea por la junta, los recitales, ¿Y es fin. tanto o más o Es igual que una droga o no? Porque cuesta la misma después está la manera para salir. marihuana, sí. Después te sigue la marihuana, Ajá. sí. Y las drogas sintéticas y semisintéticas ya sería más en un ambiente precario, aledaño, varios periféricos, donde Eh, más se ve la delincuencia. ¿Y el alcohólico de por El, vida, al- de por vida del tratamiento también o no? el Como, alcohólico, sí, como la drogadicción. el alcohol hay que ver si vos lo puedes manejar en la adolescencia como papá, tío, abuelo o padrino, bajar ese nivel de alcohol. Tal vez sea que esté algo de moda por la juntada, Claro. pero el alcohol sí trae mucho perjuicio a la salud. Tanto cerebral, yo hablo siempre, nosotros decimos en las charlas, cerramos las charlas, decimos que dentro de 15 años, si nosotros no trabajamos un poquito las emociones, de sacarla, dentro de 15 años vamos a tener gente con más problemas cognitivos a más corta edad. ¿Sí? ¿Cuál sería la medida, por decir así, independientemente de las leyes de salud y todo eso que haya, la medida que tendría que ser ya para empezar a frenar un poco Educación emocional. educación emocional? Incorporar en los colegios, darle más importancia a la educación emocional y gestionar emociones. Vos acordate que te vas a ahorrar violencia con la gestión de la ira. Viste que en la calle hay violencia. Vos te tocan bocina y te das vuelta y quieres pelear. En los colegios el bullying te despierta una ira. Vos saber gestionar esa ira te va a ir un poquito mejor. Y es la ira es una de las emociones básicas que Claro. nosotros tratamos de incorporar en los colegios. Talleres emocionales le llamamos nosotros. Sí, 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 Pero sí. creo que están en algunas currículas de algunos colegios está educación emocional. Yo creo que es una gran solución, saber que los chicos puedan gestionar esa emoción. Ya puede ser también miedo, Hay que concientizar también frustración. capaz a los... Bueno, para eso sirven las dinámicas. Esto del papelito arrugado, acá Sí, tenés sí, frustraciones, las sí, marcas sí, son de frustraciones, sí. humillación, todo eso trabajamos nosotros en los colegios y el chico entiende de esa forma. Tiene que ser un trabajo en conjunto, docente y padres, ¿no? Porque no darle todo al docente ni tampoco darle todo al padre, porque como siempre dicen, el segundo hogar es el colegio. Es el eh, mayor tiempo donde pasan los chicos. y es el mayor tiempo donde yo podés controlarle más, digamos, pues está en tu casa por ahí, determinada actividad haces vos como papá y tu chico, ¿no? Pero en el colegio, en teoría, las actividades están controladas. El colegio es el eh, segundo hogar para los chicos. claro, ahí es donde creo yo que hay que hacer más énfasis para que... Yo creo que están devastados también los profesores, ¿viste? Nosotros en Goya, por ejemplo, en el mes de agosto del año pasado encontramos profesores estresados, cansados, agotados, que ellos nos pedían herramientas, pero para ellos cargar energía, porque ellos venían de 2 trabajos, ¿viste? Que ahora tienen que tener 2 turnos para llegar a fin de mes. Y es una situación, por eso te digo que la sociedad está un poquito quebrada en ese Ajá, sentido, tanto económico como de salud mental, le decimos nosotros, de emociones. No claro. estamos sabiendo cómo gestionarla. No, a nosotros mismos nos cuesta. Sí, 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 sí. Nosotros para armar una charla tenemos que ver a qué público vamos a ir a hablar. Yo hablé con una directora, después leemos los mensajes ya que se acercó Gabriela acá con él. Yo hablé con una directora, me dice, Don Encina, me jubilo antes de tiempo porque no puedo contra el sistema, me dice. Pedí licencia, no aguanto, no tolero. El nombre no viene al caso. Eh, no puedo ni con los docentes, y me incluyo, me dice, porque yo también soy docente. Cambió tanto el sistema, me dice. Y debe ser porque justamente lo que vos estás diciendo, justificando lo Sí, injustificable tal vez o no, pero bueno, una opinión en voz alta,
Debe ser por ahí que le falta herramientas, Claro, o la sociedad ya no está superando le está superando al docente. acordate que el profesor hoy en día tiene dos trabajos, ¿sí? Para llegar a fin de mes tiene que tener dos cargos, puedes trabajar mañana y tarde, gente que llega devastada, tiene que tratar con alumnos con problemas, se agregaron problemas cognitivos, TDAH, TEA, que en los colegios tampoco están preparados para atender a esos alumnos. Claro. Es un conglomerado de cositas que yo creo que hay que acomodarse, ¿no? Va a pasar unos años y tanto el gobierno lo va a tener que acomodar. Ahí tenemos, nos escuchó Carlos Grafacoli. ¿Se escucha bien? Le preguntamos a Josué. ¿Se escucha bien, Sala Hugo? Perfecto. Una propuesta, eso para vos, mira, Hugo. Justamente, sí. Intensificar las charlas de bullying en los colegios. Miriam Cáceres, excelente charla, dice, así que bueno. Gracias, Carlos, Miriam. Bueno, el Eh, bullying estamos yendo a todos los colegios que podamos. Por eso hicimos el convenio con la autorización del vicegobernador, que nos dio la gran oportunidad de que podamos incorporar chicos, porque lo que nos falta es tiempo, nos ujú, falta psicólogos sociales y yo quiero que ellos vayan creando su propio proyecto de bullying. Nosotros llamamos acoso escolar ahora, para que no choque bullying ni grooming. claro, Lo llamamos acoso escolar y vínculos saludables o aulas saludables. sí, 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 sí. Pero esto es mérito del vicegobernador y hoy por hoy me da un gran alivio tener a los chicos Nuevo Siglo conmigo. Vale recalcar porque tantos años insistieron para que este proyecto que se está llevando a cabo, que se renovó nuevamente, que dijiste, Sí, año a año se este renueva, es el quinto año que vamos a el llevar. quinto año, vale recalcar el mérito también, porque si vos encontrás las puertas cerradas, por más idea o ganas que vos tengas y no podés avanzar, no Sí, podés avanzar, pasa en cualquier actividad, no solamente en lo tuyo o en la vicegobernación, en cualquier lado, en el colegio, en el municipio, en cualquier emprendimiento que hagas, si vos encontrás la puerta abierta, y es difícil, yo lo hablaba con el la puerta sí. cerrada, perdón. Yo lo hablaba con el vicegobernador la otra vez, le decía que la oportunidad que nos dio es muy buena, para nosotros es muy importante, pero el tema no es hacer las charlas solamente, sostenerla en el tiempo y poder dar herramientas y nosotros seguir perfeccionándonos para que el chico no entienda qué queremos hacer. Claro, Porque la charla la puede dar cualquiera, o sea, podemos agarrar un PowerPoint y yo te doy una charla de 40 minutos y me voy. ¿Y qué te dejé a vos? eso. Definiciones, fotos, pero nosotros interactuamos. No te digo que somos los creadores de la dinámica, pero tratamos de hacer un mix. Poco power, mucha interacción con el alumno. Lo hacen bien el trabajo porque ahí dentro de eso también lo tenés la comunicadora social, después Sí. tenés al perito que es Abel que se Licenciado suma. en criminalística, sí. Claro, es un combo muy bien armado, un No, equipo bien armado. nos está faltando la abogada que nos va a acompañar, creo, ahora cuando demos violencia de género. Nosotros la violencia de género también hacemos prevención, concientización y las causas que produce. Claro, ¿Sí? El tratamiento ya es otra cosa sí, legal y sí, médico. sí, sí, sí. Nosotros damos hasta ahí nomás, prevención y concientización. Te hago una pregunta y me gustaría que dentro de tus posibilidades, porque no depende de vos, me pueda contestar qué haría falta para que se logre una ley, porque el que consume, el que se droga, como dijimos hoy, se aparta de la familia o va contra la familia, Ujú. destruye el vínculo, derroba a la familia para Sí, poder seguir consumiendo, destruye por supuesto todo eso, y los padres tal vez se encuentren desamparados porque al ser mayores de edad no pueden tomar ninguna medida. a- ninguna medida porque al ser mayor de edad y él no se quiere internar, no puede internarlo. ¿Qué, qué haría falta para que realmente se tome esa medida y por lo menos 6 meses, un año, lo que demande el tratamiento para, entre comillas, enderezarlo en la parte de consumo? ¿Qué crees vos Eso tendría que ser un trabajo en conjunto y tendría que ser por medio de una ley. Nosotros en el bullying, por ejemplo, para dar un ejemplo no muy parecido, con Melissa Meca, la concejal, logramos una ordenanza nosotros para poder regular eso, ¿sí? Ujú, Dónde denunciar, dónde llevar, a quién acudir. Con ella promulgamos una ordenanza, que nos falta ahora, creo que están haciéndolo un diputado.
pero Pero sobre el eso borde, a nivel capital, a digamos. nivel capital. Ajá, Y la ley tendría que ser, lo que pasa es que el Ejecutivo y la ley de salud mental que está del año 2010 está habilitada, una ley de salud mental, que es para el tratamiento. Pero, por ejemplo, yo te doy, mirábamos el otro día, de cada 6 hospitales, 14 no tienen atención a salud mental. En Corrientes Capital tenemos el San Francisco y el Hospital de Campaña, que tiene servicio de salud mental. No tenemos espacio. Yo creo que hay que generar espacio de contención, ¿sí? Eh, y pero ahí ten- volvemos a lo mismo, disculpa sí, Hugo, volvemos a lo mismo. Hay espacio tal vez, porque hay parroquias que tienen sí, su también sirve. espacio de contención, pero ¿qué pasa? Mi hijo ya, un ejemplo, ¿no? Dios libre y guarde. Tiene 18, 19, 20, 25 años, 29, como vos escuchás a veces en las reuniones, los vecinos te comentan, los amigos. Tiene determinada edad, va contra todo, contra la eh, familia, contra las roba. cosas, y no podés hacer nada. Que en ese momento, ¿qué haces? Eh, la, Porque la idea no es denunciarlo ante la policía, no porque sirve. tampoco esa no es solución, ¿no? No sirve eso porque ellos están amparados por la ley de salud mental, que son consumidores problemáticos y tienen que estar en tratamiento. Ajá, Entonces, ¿qué hace el policía? Lo tiene que soltar. claro, Necesitaríamos, como yo hablé con la diputada la otra vez, la famosa curatela, ¿sí? Pero eso ya depende de un juez, un fiscal, que se haga cargo. Ese chico menos de 2 años, mínimo es el tratamiento, tiene que estar aislado, lamentablemente, del entorno de donde se produjo el consumo. Tendría que ser medida drástica, pero la ley hoy por hoy no se puede. yo tenía una amiga que se fue hasta Buenos Aires, le llegó al hijo, el hijo mayor de edad, fue, estuvo de acuerdo el hijo en internarse, le internó, ella se vuelve a Corrientes y a los 3, 4 días, por decirte así, no le gustó al hijo, se vuelve. Claro. Y no podía hacer más nada porque, o sea, se puso en gasto, pero por la salud, por supuesto, uno se pone en gasto, eso es lo de menos, pero, y no se recuperó, pues en 2 o 3 días, obviamente, no. Y a eso apunto, ¿no? Hay familias enteras que están sufriendo, o sea, Destrozadas, ¿no? destrozadas. Sí. Sí, y eso después, llegado un momento, termina en otra cosa, ¿no? Lamentablemente la señora nos comentaba el otro día en un barrio que destrozó toda la familia, robó todo lo que tenía en su casa y lo interna, lo sacan, lo internan, lo sacan, cae preso, va. Lamentablemente esas personas o terminan en la calle, un día amanecen muertas, o terminan con una, como se pasan de droga, como dicen, con una sobredosis. Claro, No tenemos mucha herramienta para dejarlo sin consentimiento. Yo tengo un amigo cercano, por ejemplo, y la mamá me pidió por favor que lo lleve al San Francisco, porque ya no daba más de la adicción. Yo le llevé, estuvo con la firma de la mamá, porque en ese caso necesitaba la firma de la mamá. Como él estaba, ya era mayor, es mayor de edad y aparte estaba muy, se pudo hacer porque él estaba muy, con mucho grado de adicción, ¿sí? mm, Con una sobredosis. Entonces firmó, pero cuando el chico se sintió bien, volvió a salir. Por mérito claro, propio, por voluntad propia, vos te podés darle el alta en el San Francisco, claro. ¿sí? Vos cumplís una serie de requisitos y viene una persona mayor y te saca. ¿Se puede modificar la ley del 2010? En eso Ah, están, no sé si viste por las redes que están con el problema de salud mental en el Senado de la Nación, ujú, están trabajando para que esa ley sean más duras, para que esa ley se cumplan. Porque si vos me decís que en toda provincia de Buenos Aires, de cada 14 hospitales, solamente 6 tienen salud mental, ¿cómo hacemos con Cava? ¿Cuántos millones son? claro. Son como 4 o 5 corrientes. ¿Cómo hacemos para tratar a esa gente? No te va a alcanzar los psiquiatras, va a tener que tener un psiquiatra por cuadra más o menos, o 2 o 3 psiquiatras, psicólogos. ¿Cuál es la solución inmediata? En lugar de llamar a la policía, un chico que se droga va contra la familia, está rompiendo la casa, quiere prender fuego. ¿Qué tiene que hacer la mamá, el papá? Yo creo que primero tiene que hacer llamar tanto a la policía como al sistema de salud mental. O sea, llamar al 107 y al 911. En forma conjunta, con ese nivel de agresividad y un tutor que esté a cargo de esa persona, porque esa persona si está con todo lo que vos me decís, no está en su cabales, ¿sí? Claro.
podría intervenir una persona mayor, mamá, papá, hermano mayor, y tratar de dejarlo mínimo 6 meses, más de eso yo creo que no lo van a dejar. Ujú. Y seguir con eso y tratar de hacerle entender al chico que eso es para su bienestar. Entienden, ¿eh? Cuando ellos no están, te digo por un compañero que tengo, ellos entienden. Pero ¿sabe cuál es el drama? Lo que nosotros buscamos es sacar el nivel de amistad. Porque si yo soy fumador y me voy a donde mi compañero está fumando, voy a querer prender un cigarrillo. ¿Qué tengo que hacer yo? No ir. Exacto, claro. Eso me tiene que sacar, pero yo tal vez lo sea consciente. Pero ¿cómo le haces tener un adicto vos que no Claro, vaya? sí. Si lo que primero busca el cerebro te pide es esa dopamina. ¿Qué? Según tu experiencia, te voy a pedir que pienses en voz alta. Eh, Según tu experiencia, ¿existe la trampa para que el chico en determinado lugar caiga en lo que yo ya caí? Por ejemplo, vos sos limpio, estás limpio, no consumís nada, y como yo soy un adicto, yo agarro y te hago, sí, Sí, te ensucio a vos, por decirte así, te pongo algo en el sí, vaso, sí, sí. y después terminás siendo lo mismo que yo, nomás te digo, ¿existe todo Sí, eso? existía ya en nuestra época. Vos te vas a acordar de una Claro, disco muy famosa de acá que te ponían cualquier cosa. claro. El tema es que el cerebro tenemos una semana para nosotros elegir o no elegir, ¿sí? Depende Ah, si o sea, volvemos ahí tenés, al, sí, no es que te no es que metís, vos probaste una vez y ya sos adicto, claro, ¿sí? Yo puedo probar cigarrillo y no me gustó, me hizo vomitar, me hizo doler la cabeza y no paso mal por donde está un cigarrillo. claro. Está el otro que también, que le gusta el cigarrillo y hasta hoy fuma. Bueno, les La comento. adicción es lo mismo. Estamos hablando con el psicólogo social a punto de ser licenciado, Hugo Sala. Estamos en vivo por el canal de YouTube desde Riachuelo, Corrientes, Argentina. A través de las redes sociales estamos en todo el mundo, así que si te gusta, compartí, mandá tu mensaje. Vamos a seguir charlando un poquito más. Consumo problemático, salud mental, bullying, Grooming. grooming, todo eso. Así que estamos hablando en este caso de la parte de droga. Algo más que vos quieras, y después vamos a entrar al tabaquismo, que es otro consumo problemático, Eso que se, también, pero se la algo vive más que vos peleando. quieras Sí. acotar o agregar del tema de la parte de droga. La parte de adicciones, yo le digo adicciones, ¿viste? Porque Ah, adicciones, yo no quiero dar un nombre en particular porque si no hiero susceptibilidad y todo eso. sí. Yo, Porque en definitiva, adicciones es también el tabaco, el celular, las redes. yo digo siempre que la adicción, cualquier tipo de adicción, crea un hábito, ¿sí? Uso hábito, por ejemplo, un hábito de tomar una cerveza cada 2 semanas es un hábito, ¿sí? Sí, la Eso gaseosa, en el cerebro, la coca. coca, después sin dar nombre, Sí, si no nos sí, paga coca, no sí, decimos, bueno, la gaseosa cola la cola, sí, también logra una adicción. sí. ¿Por qué? Porque tiene algo que captura tu mente, ¿sí? Y que te da satisfacción o placer, como le decimos, la dopamina, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué vos, cuando pasó un cierto tiempo y vos estás aburrido o estás haciendo nada, tu cuerpo te vuelve a pedir, decís vos, ¿sí? Vos necesitas más placer. Entonces, con el adicto pasa lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer con el adicto? Eso de un cable finito de cobre se vuelve un cable de coaxil con las veces que vos vas consumiendo, consumiendo. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Como yo dije la otra vez, si el cerebro te dice, ¿para qué yo voy a hacer otra cosa? Si ayer estuve bien, voy a seguir haciendo lo mismo. ¿Te acuerdas que yo te decía que el cerebro toma lo negativo? Claro, ¿Sí? Por ejemplo, el cerebro te puedo decir que no diferencia una película de terror de una película cuando tenés miedo y cuando no, lo real de la fantasía. Si no, por ejemplo, yo te pregunto por qué cuando miras una película de terror te da miedo, si tu cerebro sabe que es una película. claro. El cerebro no diferencia la realidad de la fantasía, ¿sí? Para él es lo mismo. Algo que tocaste también el otro día es que hay cuántos señales, digamos, no, no me estoy Las acordando, emociones, sí, 6 emociones 6 básicas, emociones sí. básicas, no señales, o señales de alguna manera, ¿no? 6 emociones básicas, Sí. pero hay una que es la Son más, 5 negativas y una positiva, te había dicho, ¿sí? exactamente, sí, sí, eso me gustaría que le aclare acá en primer lugar, para el quien te está hablando, ¿Por qué las 5 negativas y por qué una solamente positiva? sí,
Las cinco Estamos hablando de emociones a la gente que nos ve. hablamos del miedo, hablamos de la ira, hablamos de la tristeza o frustración, del enojo, ¿sí? Y la única que es positiva, que es la felicidad o la alegría, ¿sí? Ujú. ¿Y por qué las otras son cinco negativas? Eso le pregunto a los chicos también. Claro, sí, 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 ¿Por qué sí. son negativas las cinco? Porque eso viene de algo ancestral, ¿sí? Eso ya viene de los Homo sapiens. Si nos remontamos atrás, Ujú. ¿por qué el miedo? Porque en la época de los Homo sapiens o del hombre de la caverna, si vos veías, vos eras un Homo sapiens o yo, y veía un león que venía, ¿qué hacíamos? O nos Claro. paralizaba y no comía el león, o salíamos a correr, ¿sí? La frustración venía, los Homo sapiens subían a los árboles y se robaban manzanas. Y si vos me robás toda la manzana y yo no tengo ninguna manzana para comer, me frustraba. El enojo, vos me robabas la comida o me robabas lo que yo tenía y te ibas. Claro. Yo me enojaba. El asco, ¿de dónde viene el asco? ¿Crees vos? Lasco. El asco, de los ancestros, ¿eh? Porque no, Claro, nadie vino y nos puso una fichita, como le digo a los alumnos, claro, no, nos un chip. pusieron un chip a cada uno de esto de alegría, esto de tristeza. Después te iba a dar algo más difícil todavía. Ujú. ¿De dónde viene el asco? Mira, el asco es algo que protegía en esa época a los animales o al Homo sapiens. Ujú. Por ejemplo, yo veía una carroña y ¿qué hacía? No lo iba a comer porque me iba a hacer mal. Entonces, ¿qué me da? Asco. Ahí aparece el asco. Te estoy Ajá, hablando de 200 a 300 millones de atrás. claro, Nosotros tenemos ya ese ADN incorporado. Todo sí, eso tenemos nosotros en el cerebro. sí. Por ejemplo, te digo, una persona ciega de nacimiento. ¿Por qué sabe las cinco emociones si él nunca vio? Vos presta atención. Yo tenía una compañera en legislatura, María, que capaz me está mirando. Le mando un saludo a María Esperanza. Ella, por ejemplo, al reírse, hacía la mueca, pero ella no ve. Está Lloraba. tan lindo este programa, interesante, y espero que a la gente también le guste, que nos tendimos un poquito, ya llevamos 1 hora 15 minutos, me está avisando la técnica ahí, si vos no tenés apuro, seguimos un poquito más, ¿te parece? Y como vos quieras, ¿Eh? Porque como la vos verdad que quieras. después la gente lo va a ver en etapa seguramente, pues se mete al canal Sí, de no, yo me YouTube, en entusiasmo y televisión, vos tenés que pararme. no, pero es Eh, hermoso tema y muy importante porque me encanta el trabajo que vienen haciendo y por eso yo te pedí por favor que vengas porque de alguna u otra manera tenemos que hacer concientizar a la gente, a la juventud, a las generaciones yo de, quiero que la de juventud me acompañe, ¿sí? Que la generación. juventud sea, porque nosotros estamos solamente ya para acompañar, ¿sí? Eso te voy a pedir Eh, una recomendación, una palabra final ahora para, principalmente para los jóvenes, que son el presente y el futuro, ¿no? Digo yo presente porque los jóvenes tienen que seguir moviendo el motor sí. y hasta que nosotros dejemos de existir y ellos van a llegar también a esa etapa, ¿no es cierto? Porque no hay eternidad. Vamos a buscar un poquito el tema de tabaquismo, Sí. que hay mucho, que gracias a Dios cada vez menos, me parece, pero yo entiendo, por ejemplo, hablo con gente que consume el tabaco y 3, 4 eh, paquetes de 20 Sí, por día, quiere dejar, hacen determinado tratamiento, pero le provoca otra situación en el cuerpo. Le da vértigo, le da inestabilidad emocional sí. o no sé, ya está. ¿Cómo se puede, si hay alguna metodología que vos sepas, sé que no sos médico, pero bueno, cómo se puede combatir a ese tema? Yo la lucho con eso también. Yo también Mm, soy fumador, pero ujú, tampoco soy pero no, empedernido, ahí sí. dicen. Ahora hace 1 hora y media que no fumaba, Ya estamos. ¿Viste? Eso, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Es mentira. Bueno, no es mentira. Tu cerebro está copiando, te está diciendo por qué no estás fumando, ¿sí? sí, Nuestro cerebro no está incorporando. Y el tabaco. Si ayer estuviste fumando, ¿por qué hoy no fumas? claro. ¿Entendés? Son mensajes que el cerebro te va tirando lo negativo, ¿sí? Al cerebro le gusta la queja, que aquel porque y culpamos a otro siempre. ¿A Mm. vos no te pasa que siempre le culpas al otro cuando algo no te sale? Porque el cerebro... De hecho, creo que te dije en una charla de que el mundo es mundo. Adán le culpó a Eva, Eva a la serpiente y Claro, así sucesivamente, ¿no? claro. Siempre le culpamos al otro. Pero ¿qué hacemos nosotros para que no pase esa culpa?
Yo le culpo a mi señora siempre. Yo también, yo también. Y bueno, por eso, nosotros tendríamos que trabajarlo desde ahí, el cigarrillo, porque el tabaco me hablas, Claro, el alcohol me hablas. sí. Ya no te digo las drogas tan sintéticas porque esas drogas trabajan de otra forma. Hay unas formas químicas y unas no químicas, ¿sí? Ujú. Cuando la adicción es muy fuerte o de muchos años, o lo cortás de raíz y la sufrís. Cuando el cerebro cambia, donde nosotros decimos, vos querés lograr un cambio en el cerebro, al cerebro no le gusta, ¿sí? El cerebro va a doler, o sea, a vos te va a doler, o sea, te va a agarrar la ansiedad, del vértigo que me hablaste, vas a comer más pan, pero eso es algo que tenemos que pasar para nosotros cambiar. Si nosotros no pasamos eso, no vamos a cambiar. O sea que tengo una anécdota, mi viejo, mi papá, Pero tampoco clase, hacemos nada para cambiar. clase 28, así que bueno, él falleció en el 2013, ¿no? Pero él empezó a tener una tos de perro en determinado, yo era adolescente, así que te estoy hablando hace un montón. Él fumaba un montón de cigarrillo Fontanare, o sea, ya, ¿me entendés? Fuertísimo, Fuertísimo. es un petardo. Vos lo escuchabas de allá, acá ya lo sentía, ¿viste? Y entonces el médico agarra y le dice, y ahí te acepta un poco que la parte esta mental. El médico le dice, don Encino va a tener que dejar de fumar un poco, ¿eh? No, no digo que deje del todo, pero va a tener que, porque ya está, sus pulmones ya está así, asá, esa no es una tos común, qué sé yo. Y dejó de fumar, dejó literalmente, dejó de fumar. Y era sorprendente porque era fumador empedernido, ¿viste? Y se ve que él pudo con con su mente, ¿viste? Y dijo, no, chau. Es una Eh, decisión fuerte, pero va a quería, doler, duele. sí, seguramente sufrió, pero dejó de fumar, es increíble, y vivió hasta los 85 años, por la gracia de Dios, ¿no? Y cuando esto le pasó, capaz tenía 40, un ejemplo. O sea, te vuelvo a repetir, yo Sí. era adolescente. Yo te hablo un Eh, tema cerquita, mirá, anteayer ella le conoce a un señor enfrente de mi casa de corta el pasto en el bar escuela y me estaba diciendo cómo dejó de fumar después de 40 años. Un día llegó, no podía respirar en la bici, estaba nervioso, cruzó a donde estaba un pastor y el pastor le dijo que eso era de Satán, de eso, chau, hasta hoy no fumó más. pero Eh, no porque le dijo el pastor, sino que la mente, ¿no? activó, ¿sí? Activó. Necesitamos eso, el cerebro necesita el cambio, pero necesitamos esa chispita, prender y que nuestro cerebro crea que queremos cambiar, porque Sí, vos tenés que creer, claro. ¿sí? Si Sí, vos no como, crees en vos, ahí no vas a poder. Después tenés que hacer la acción. Primero es querer, después creer y después poder hacerlo. de hecho, también si lo aplicamos eso en la religión, tu fe. Sí, yo ¿Eh? creo que en todo ámbito de la vida, ¿no? Sí, 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 sí. porque si nosotros hoy no creemos que podemos hacer, qué sé yo, política, poner, que nos gusta hacer territorial, y no lo vamos a hacer. No vamos a pasar criticando al otro, que el otro hace, vos no haces. ¿Por qué no criticamos? Es otro tema de la Claro, mente. porque si vos no te animás, porque no a todos les gusta. A muchos les gusta criticar y cuando llega alguien para canalizar una solución o que te ayuden, se ayuden mutuamente, te cierran la puerta y te dicen, no, yo no quiero saber nada de la política, que esto, que lo otro. Ya se cerró su mente Sí, y sí, como decís vos, ¿viste? Y pero si yo también soy débil, ya en la segunda casa no voy a querer golpear, porque claro. ya la primera casa ya me cerró. Sí. No, tenés que decirle a tu mente que no. ¿Y qué hacemos nosotros los territoriales? Lo Total. volvemos a intentar, ¿sí? Y claro, y de eso se trata, ¿no? Tenés que tener fe de que podemos hacer algo por nuestra sociedad, no solamente criticar. Ese es el cambio, ¿viste? Ese es el cambio de que yo siempre hablo en los colegios, en todos los ámbitos, porque puedes cambiar en tu casa, puedes cambiar en tu trabajo, puedes hacerte un emprendedor, viste que hoy está de moda el emprendedurismo, ¿sí? Pero Sí, tenés que estar preparado. sí, sí, sí. Yo estoy haciendo una tesis sobre la felicidad y la suerte, quiero, por ejemplo. A ver, le pregunto a todos, ¿qué es la suerte para ustedes? Nosotros decimos como definición, es una frase no mía, es de Séneca, Sí, vos le vas a conocer, ¿sí? ujú, ¿Te suena Séneca? sí, Un filósofo antiguo, ¿sí? Donde confluye todo el conocimiento que vos hayas logrado en tu vida con la oportunidad, ¿sí? Todo lo que vos tenés que estar preparado, ¿sí? Por ahí puedes sacar el kini, no te digo, eso es azar. no, no, pero Pero la suerte es estar preparado siempre sí. y esperar esa oportunidad. Y donde choquen esos dos, eso es la suerte. Como digo yo, juntar herramientas. ¿Sí? No es lo mismo que vos saques el kini y no tuviste no sabes ni leer ni escribir Lo gastan y, un año.
te estás por quedar seco enseguida por el hecho de que no te preparaste y va a venir otro que se preparó y te va a joder, ¿viste? O te Totalmente, va a hacer mala inversión, te va a hacer malas inversiones. Entonces vos tenés que juntar herramientas y después se unen esos dos que vos estás diciendo, y, totalmente. pero en todo el ámbito de la vida, ¿no? Yo aprendo de vos la experiencia, no te vayas a creer que yo estoy diciendo nomás y no te estoy escuchando, pero No, yo no, te no, estoy no, pero escuchando tu conocimiento y cómo estás preparado vos para es, hacer un ida y vuelta y es un ida y vuelta, ¿no? Es así. está buenísimo. De hecho, y seguramente vos lo hacés, yo lo hablo con mi hijo eso. Junten herramientas, traten de tener una buena base. Y después se tiene Arriesgarse, así, arriesgar y bueno, y también va un poco la suerte, ¿no? sí, Porque tenés que estar en el momento justo, o sea, tiene que coincidir todo. sí, sí. Sí. Y el que consume tabaco hoy por hoy, ¿qué tiene que hacer? Digamos que no puede voluntariamente dejar. Yo creo, mira, yo lo estoy probando, eh, cambiar los hábitos, Estamos primero hablando que nada, del problemático realmente, sí, el que está enfermo. el que está enfermo, ¿viste? Que, lo vimos y se hizo Eh, público, Sandro y toda esa gente sí. que Bueno, estamos hablando ya de ese nivel, ¿no? esos son hábitos ya de un riel más o menos de grueso del hábito. Y para desenfocar eso vos tenés que desenchufar todos los cables, ¿sí? Y aislarlo también. El tabaco no lo vas a dejar porque venga un... Tal vez que sí, algunos sí, pero es un tratamiento más profundo. Hoy en día está la meditación, hoy en día está el ejercicio. Tal vez gente, nosotros hacemos mucho hincapié, gente de 70, 80, 90, igual pueden hacer. Claro. Damos estimulación cognitiva nosotros con el equipo. Vemos señoras que me dicen no puedo y terminan haciendo lo que nosotros le pedimos, ¿sí? El hábito del fumador es lo mismo, cambiar los lugares, o sea, meditación, ejercicio, buena alimentación, sacar el cigarrillo, Buena encenderlo. alimentación no quiere decir asado. No, 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 también, Perdón, también, porque estamos en vivo y bueno, uno se acomoda, también, sino una buena alimentación sana, digamos, claro. lo que normalmente recomiendan. Vos lo que tenés que sacar es ese hábito del tabaco. ¿Qué te hizo fumar a vos por primera vez? ¿O qué te pide a vos el cerebro para fumar? Buscar también el autoconocerte vos. Claro, ¿Por qué fumo? Yo sé que está mal, pero sigo fumando. Voy a fumar unos más. Pero el cerebro te está diciendo, seguí sí, fumando. Si sí, ayer sí, sí, fumaste y sí. no te hizo nada, ¿por qué no puedes fumar hoy? Pero fíjate, ahí lo volcamos a tu parte profesional, digamos. Estudié 5 años, ya estaba, ya tú me tropecé, justo me encontré con un obstáculo que no pude, y vos podrías psicológicamente Trabajarlo. desinflarte y decir, no, ya está, ya intenté y chao. Y eso es lo que yo siempre a través de este programa, principalmente, y cuando tengo oportunidad de hablarlo así, le digo que de nosotros depende, de vos Sí, dependía eso, dijiste, bueno, ya estabas haciendo guardia, sí. pasantía, por decirlo así, y no te diste por vencido, no te recibiste de médico, y ahora estás a punto de ser Licenciado en psicología. psicólogo, licenciado en psicología, ¿me entendés? Seguiste estudiando, te seguís capacitando, dijiste tener 40 y pico de años, y con una familia que ya cuesta más, Sí, porque al ser padre de familia, con toda la responsabilidad que eso implica, eso es lo que yo quiero que a través de este programa, por eso nosotros le preguntamos de dónde viene, dónde nació, cómo se crió, eh, si de qué familia, todos somos de familia laburante, ¿no? La mayoría, este, difícilmente, hay un alto porcentaje, digamos, que viene de familia laburante. sí, Y, y hay que remarla permanentemente y como decís vos, se tiene que unir las cosas y bueno, yo te felicito acá públicamente, que no te das por vencido y también dentro de todo, sin querer, terminás siendo un ejemplo para tu familia en primer lugar, para tu hijo y para los chicos, eso que vos te vas y te parás frente a ellos y tenés que decirle a ellos que estás a punto, contar sí, una síntesis de tu historia, porque a veces el ser humano se encuentra con un obstáculo, ya está, listo, no, ya no es lo mío, punto, y me vuelco a otra cosa, me gustó la plata, me voy y me empleo y no me capacito. Entonces, esas cosas sería lindo una sugerencia, que le puedas contar a los chicos sí. tu experiencia propia. Después lo leo ahí, me están mandando un mensaje, después lo leo, porque justo no quería irme del tema.
La verdad que muy rica tu historia. Felicitaciones, Dice Hugo. mamá que le dije hablar. Por eso dije no lo leí, pues. Sí, no. No, yo Bueno, creí que me pero estaba grabando. es un ida y vuelta. Sí, está bueno. Es un ida y vuelta porque si, Los dos aprendemos. claro, porque si no yo también te dejo todo a vos y me pierdo cuando te tengo que preguntar algo. Y si vos hablas un montón también, yo ya no te pregunto nada y la gente Claro, por ahí quiere que yo, eso es lo claro. que ya le había explicado, pero bueno, No, hay que son parte del orientar. equipo, Sí. son parte del equipo, así que, No, pero está bueno. no, y qué bueno que esté atenta también ella, porque es parte de los problemas que la gente tiene. Sí. Y también a mí me gusta que sepan eso. Yo desconocía lo tuyo. Nuevamente te felicito. Me llena de orgullo ser tu amigo porque sé que es un tipo luchador, no solamente se te ve físicamente, sino en lo que me contaste, en la rica historia que tenés. eh, y realmente de eso se trata la vida, no darse por vencido y buscar el camino, cuál es el destino de cada uno, ¿no? Claro, sí, es lo que decimos en los colegios. A mí también me encanta hablar con vos, que nos conocemos hace Ujú. cuántos años, 10, 15 años nos Sí, sí, conocemos. sí, sí. Y siempre hablamos de cómo podemos mejorar esto, qué hacemos, las quejas que tenemos, ¿sí? Intercambiamos ideas. Y yo te digo, mira, anda por acá, vos me decís, no, por allá. Y bueno, pero la idea es comunicarse, ¿sí? Como yo le digo a los chicos, hablen, chicos. Ustedes tienen un potencial enorme. Pueden ser mucho mejores que nosotros. Nosotros, yo tengo chicos al lado mío que pueden saber más que yo, pero no hablan, no se animan, ¿sí? Yo sé que hay chicos más inteligentes que nosotros en el instituto, en los colegios. Hay chicos que nos propusieron talleres emocionales que salieron de ellos, ¿eh? Ujú. Que ellos lo van a organizar, que ellos van a, grupo operativo le llamamos nosotros, pero que quieren hacerlo ellos, sin nosotros. Y le digo, háganlo, porque este es el momento, porque después de la secundaria, ¿cuántos amigos te quedan cuando vos salís de la Claro, secundaria? sí. Los que van a la facultad, uno, dos, tres, cuatro, ocho, lo máximo que te puede quedar. Entonces, eso apunto yo a la juventud, a Abel, que hoy está conmigo, bueno, Caro ya un poquito más grande, Mavi también, pero yo apunto al chico que se anime, que vuelque en esos proyectos. Tal vez a nosotros nos costó, porque nosotros no es que este programa viene de ahora, ¿sí? Este programa, gracias al vicegobernador, se aprobó hace 4 años. El vicegobernador me dio un espaldarazo muy grande, una confianza en nosotros, y nosotros le estamos respondiendo con todo lo que hacemos. Pero el chico de hoy en día tiene que animarse más. Deja el celular un rato o ocupar el celular para algo bueno, ¿sí? Si yo, por ejemplo, lo ocupo mucho en audiolibros, ¿sí? Yo quiero conocer la historia de la Malvinas, pongo audiolibro. Ahora es más fácil. Antes no Ah, teníamos eso. Antes teníamos que está- leernos 3, 4 libros para aprender qué pasó te en leía Malvinas, el ¿sí? libro y por ahí estaba medio cansado, recostado y te quedaba con el libro arriba y te quedaba dormido. Claro. Ahora poner resumen de la historia de Malvinas, ¿sí? Tac, audiolibro, miramos todo, ¿sí? Segunda Guerra Mundial, los chicos hoy en día conocen más cosas por los audiolibros, o viste que ellos están mal en el sistema tecnológico. Bueno, el mensaje para los chicos es que se animen, ¿sí? Yo Que se involucren. cuando tengo oportunidad comento esto porque así como uno se atreve a criticar, también hay que decir las cosas que se rescatan de determinados este, jefes o políticos. En este caso, me acuerdo el doctor Pedro, ya siendo vicegobernador ahí en el recinto del Senado, se reunió con unos chicos de la última promoción de, vos qué querés ser, Claro, prefectura, vos, yo militar, yo policía, yo contador. Bueno, le preguntó a la mayoría y algunos todavía no tenían en claro porque tenían dos. Y él le dijo, no se pongan techo, pónganse metas. Y eso es claro, algo que, dependientemente de que uno sabe eso, que una persona grande, funcionario, le diga eso con toda la experiencia ya del mundo, claro. le diga eso a los chicos y que los chicos lo capten y lo tomen. Y eso es bueno porque le terminaron aplaudiendo. ¿Entendés? Porque es así, Y ese es nuestro ponete objetivo, ¿sí? metas. Yo de acá a 3 años quiero ser psicólogo, un ejemplo, ¿entendés? O licenciado. Y no, listo, yo soy, ya está, terminé mi secundario y me quedo dormido, o me voy a laburar en un comercio que no es deshonra, lo importante es hacer algo. Sí. Pero si vos tenés posibilidad de seguir creciendo,
Es una manera de manejar tu estrés, manejar tu depresión o tu queja, ¿sí? El criticar te van a criticar siempre, eso quédate Sí, tranquilo. Las críticas están buenas, porque ahora casi ya no quiero hablar, ya viste, porque si no que no te dejo hablar y bueno, no, pero seguramente están ella está buenas. queriendo, está queriendo que diga que vaya más en profundidad el tema del tabaquismo. Bueno, ¿cuál sería Ah, a dónde tendría que mira, recurrir primero? no es por dejar mal a la industria farmacéutica, pero los parches no sirven, los chicles no reemplazan, ¿sí? O lo cortás de una, el cigarrillo, o lo trabajás con ejercicio, meditación, psicología, mindfulness, que le decimos nosotros, autohipnosis, lo que quieran, pero seriamente, ¿sí? Ujú. Personas que sean idóneas en el tema, ¿sí? Y dejarlo, levantar o, viste que hay, yo tengo un tío, por ejemplo, que hizo una promesa a Gilda, con él, y dejó de fumar. ¿Y vos creés en eso? Y ahí está la fe que hablábamos hoy. Bueno, pero ese es el chip, el Claro, cerebro, ¿viste? sí. El cerebro te va a decir capaz que sí o capaz que no. Pero el cerebro siempre te va a tirar lo negativo. El cerebro que te va a decir, seguir fumando. El cerebro no te va a decir vos dejá de fumar. Ahora, ¿a qué le llamás? Y con esto creo que estaríamos cerrando, es muy amplio todo esto, para que la gente entienda. Es todo un combo salud mental. ¿Qué es la salud mental? Sí que es la salud mental, es todo un combo, ¿no es cierto? Sí, la salud mental, la definición en sí para nosotros es el bienestar de la persona, ¿sí? Y que esa persona pueda resolver un conflicto, un estresor, algo que te estresa. Si vos estás capacitado para resolver algo que te está haciendo mal o algo que te hizo mal, eso es salud mental, es el bienestar de la persona, ¿sí? Toda aquella persona que se sienta estresada, ¿qué es el estrés, por ejemplo? Por ejemplo, te hago un ejemplo de dinámica que hacemos en los colegios. Sí, sí, no vaya a pretender que te siga como un No, chico de... no, Acordate que mi CPU está recontra cargado, ¿ya no, viste? ya sé, mira, es Eh, un sueño que vos tengas. Tu bueno, futuro es un sueño que vos tengas. bueno, Vos imaginate un sueño que vos tengas, sin decirme, ¿eh? Imaginate un sueño y ahora vamos a la queja. Algo del pasado, una queja que no haya podido hacer o que hiciste mal o que querés volver a hacerlo. Ahora nos vamos al futuro, anda tu sueño. Ahora te vas al pasado, más quejas. ¿Qué quejas te quedaron? ¿Qué te quedó pendiente? Ahora te vas al futuro, a tu sueño otra vez. Eso es el estrés. ¿Qué te está faltando? El equilibrio, el presente. Ahí viene el cigarrillo también. El presente, ¿cómo puedo yo estar decir aquí y ahora? ¿Cuál es la claro. única forma de tener decir aquí y ahora? No me digas estoy conversando con vos. Independientemente del ejercicio de eso, que obviamente, ¿no es cierto? Todo el tiempo estamos, ¿eh? Eh, sí, Pasado, futuro, sí, sí, sí. pasado, futuro. Este, pero ¿cómo salimos de eso? Autoconocerte. ¿Cómo hacemos? Respiramos, ¿sí? El único momento que vos estás en el presente es cuando sentís tu respiración. Es el único momento que vos estás presente. No me diga acá porque ya pasó un minuto. Charlando tampoco porque pasó más de una hora. El único momento presente es la respiración, la conexión con vos mismo. Autoconocimiento se llama eso, ¿sí? El respirar. Concentrate solamente en tu respiración. Inspirar, exhalar. Ese es el único momento presente que vas a vivir en tu vida. Te debe pasar como me pasa a mí, que me disculpe mi señora que parte Están del preguntando, equipo, estoy que haciendo parte del terapia con equipo, ella. pero es un ida y vuelta. Sí. Te debe pasar a vos, le debe pasar a más de uno que va a ver este programa o está viendo ahora en vivo, o acá incluso los invitados que están acá sentados, que capaz ya están teniendo frío. Sí. Nos olvidamos de ofrecerle un café, que los chipacitos que trajeron Sí, ustedes. Pero es como que a veces que pegás ese respiro, como vos decís, y como decís, bueno, me acordé, respiré. Porque a veces uno, obviamente que respiramos, pero como que llegó un momento te acordaste que respiraste porque sentiste ese cambio, digamos, hiciste un cambio de hecho, claro. ¿no es cierto? ¿Sabes cuántos pensamientos tenemos por día? Aproximadamente. Entre 60.000 y 70.000 pensamientos. ¿Sabes cuánto de todo lo que pensamos en el día? Y ponete a pensar, no es un invento mío, es científico. De todo lo que pensaste en el día, el 90% no sucedió. Ponele, se me va a pinchar la rueda, me van a robar,
no voy a llegar a tal lado, no me va a atender fulano, no me va a salir bien esto. De todas esas cosas, el 90% no pasó. Fíjate lo engañoso que es el cerebro. Después nosotros decimos, por eso hablamos del cerebro, este es nuestro principal boicoteador, el que te tira abajo. ¿Cuántas veces te habrá pasado? Me voy a hablar con fulano, pero no me va a atender, capaz que me está de mal humor. ¿Qué te dice el cerebro siempre? Te tira para atrás. Te tira para atrás. Bueno, ese es el cerebro. El No, principal boicoteador hay tuyo es el 5 cerebro. personas, le va a atender a las 5 Va a primeras. esperar 3 horas. No me va a atender a mí. Y después justo tac, Sí, pasado Osvaldo. y te atendió bien. ¿Viste? Todo lo que Y le hizo pensaste, esperar a otros 5. claro, las 40, 50, 60 mil pensamientos, ninguno de esos pasó. Pasó totalmente diferente. Eso pasa constantemente. Por El eso nosotros, 90% nunca pasa. está probado científicamente. Pero ponete a pensar todos los días de tu vida, después de otro ejercicio, y ahí con eso vamos cerrando, porque si no me van a matar. Sí, pues. Por ejemplo, no es mío tampoco, yo soy curioso, yo soy un investigador de revistas científicas, por ejemplo. Me encanta investigar por ahí. Decir, 3 preguntas le hago a los chicos. ¿Qué hice bien hoy cuando me levanté? A esta hora, a la noche se preguntan. 7 días seguidos y vos vas a ver cómo estás vos. ¿Qué hiciste bien hoy? Me levanté y le saludé bien a mi hija. Me levanté y le di un beso a mi mujer. Segunda pregunta. ¿Qué hiciste mal hoy? Le saludé mal a un compañero, no le saludé a fulano. Y después la tercera. ¿Qué pudiste haber hecho para cambiar todo eso que hiciste? Esas 3 preguntitas durante 7 días te vas a dar cuenta qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal. Si estás estresado, si estás enojado. Carolina Delgado, ¿no? Esa amiga, Felicitaciones. esa compañera. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. La verdad que me gustó la charla, seguiríamos horas. Sí, tenemos A para mí un... me encanta. Tendríamos que hacer otro programa. Y gracias, Hugo. La próxima te prometo que vengo con el equipete, ¿sí? Venimos, Estaría bueno. sí, Vamos así tipo el estilo Mirta Legrand, ¿viste? claro, una mesa. Una mesa Traemos y chipacito, sí. armamos la mesa y Traemos chipacito, algo cafecito y para... bueno, mientras yo hablo con vos, ellos consumen y al Claro, revés. sí, Yo voy a tener que viceversa. buscar un co-conductor, pues si no, no voy a consumir nunca. ¿eh? Claro, sí, Lo voy a o vos come antes, hace la previa Claro, vos, sí. ¿viste? Y No, la después verdad seguimos. que yo lo quise implementar a eso, pero a mí me gusta más así. Fíjate que hablando así nos llevó 1 hora y pico y te agradezco tu tiempo, te agradezco a tu familia que te acompañó también, que nos haya tenido la paciencia. Nosotros en esta segunda temporada de Bañé queremos implementar, eh, lo venimos implementando con Nico Tejo, los 2 invitados más que tuvimos. Lo conocés vos también, a Luciano Rebollo. Sí. No sé de dónde, pero ya no hay tiempo No, para tenemos historia, no puedo contar todo eso. claro, pero un gran amigo también, muy buena gente, y le mando un saludo, seguramente no va a ver. Y implementamos hacer un reconocimiento escrito en esta segunda temporada, y que ojalá puedas hacerlo un cuadrito y cada vez que lo veas en tu casa, que no sale muy caro, vea el cuadrito y recuerde de este momento, ¿no? No solamente de esta charla, sino lo bien Que la pasamos. que haces con esta dedicación, porque se nota que amás lo que haces y lo bien que haces con la comunidad, independientemente que es tu trabajo, que es lo que te estás Sí, preparando, pero se nota que tenés vocación, te gusta, y lo bien que le va a hacer a mucha gente, no solamente a los chicos del colegio, sino es un combo. Me hace bien a mí como papá, como comunicador social. Así que me gustaría, después de que yo te entregue el testimonio, vos des una reflexión final para la gente que nos está viendo, llámese los jóvenes, que por ahí normalmente sí, uno se dedica, pero le vamos a pedir a Gabriela que nos alcance el testimonio. sí, cha. Ahí está sirviendo un Sí, para el otro cafecito, lado va todo. De este lado no estamos recibiendo te nada, juro. Osvaldo. Yo creo que por el cartel. A nosotros nos dieron agua nomás. ¿eh? Pero bueno, salud por Dale, vos, por Hugo, vos, gracias, por todo el Osvaldito. trabajo que vos haces. No, desde ya, mira, yo te agradezco infinitamente el espacio que me das, porque si hay algo que me apasiona es el día a día, el vivir con el programa, el estudiar, el Gracias. perfeccionarme, ser más curioso,
yo vengo a ser un divulgador de revistas científicas, algo parecido a eso. Hay varios, viste, que hacemos, pero yo me dedico solamente a estos temas, ¿sí? Y trato de pulir cosas, llevar cosas nuevas. Como le digo a mi equipo, yo quiero ser innovar, o sea, que a vos te sirva lo que yo te diga, que yo no te venga a dar una definición, por ejemplo, que yo te venga a dar herramientas, que yo te haga repensar, ¿sí? Que te haga autoconocerte vos mismo, porque al fin y al cabo todos somos diferentes, somos sujetos que vivimos en una sociedad, que de eso trata la psicología social, pues si no, Natacha, le mando un saludo también, se va a enojar. La psicología social trabaja de cómo influye la sociedad en mí y cómo yo influyo en esa sociedad, ¿sí? Claro, Cómo yo me adapto a la sociedad. Eso sí, es sí, sí. psicología social. En la Es tan, psicología fuera del diván, es tan nada. grande, sí, es tan grande todos los temas, tan amplios los temas que se pueden seguir tocando, pero yo le agradezco de hecho acá pusimos, le agradecemos al doctor Pedro Brayar Pocar que nos apoya en este Sí, emprendimiento, él fue muy porque importante en la ocasión. incluso él nos visitó también y hablamos un poquito, lo conocimos un poquito más también a él de- de su infancia, así que te invito a que entres al Sí, canal y veas si no lo viste, sí, porque hablamos de todo un poco y él le gustó y nos apoya y cuenten conmigo y cuando tuve oportunidad de reunirme con él, él me dijo eh, que le gustaba el programa este y que le meta para adelante y que vamos a tener el apoyo de él y así que le agradecemos, le mandamos y acá lo plasmamos, que el apoyo de la vicegobernación, de la gestión de él. Así él que está haciendo muchas cosas muy importantes que tal vez no se vean, pero nosotros que estamos medianamente cercanos a él sabemos, ¿sí? Que es muy exactamente, valioso lo que está sí. haciendo. Es una persona con mucho conocimiento, es un señor, una persona no egoísta, una buena persona para, por lo menos para mí, desde la experiencia que yo tuve con él, tanto él como Juan Enrique, como los concejales, como la diputada, yo creo que es un grupo lindo eso, Un sí, grupo muy lindo sí, y realmente y estoy hablando del doctor Pedro porque justamente es la cabeza, por decir sí. así, pero realmente hay un grupo lindo, ahí lo tenemos de Simón y están cumpliendo funciones muy Sí. importantes Son personas que se mantienen, y más allá de la crítica, vos para mantenerte ahí algún mérito tenés que tener, si no, no te vas a mantener por fíjate que mantenerte. no es fácil, ministro de Seguridad 4 años como fue Simón y que le tocó muchos casos sumamente y lo supieron llevar y están hoy por hoy siguen siendo ministros y no por carilindo, sino No, no, realmente porque tienen tienen capacidad. Brayar Pocar es el tercer mandato como vicegobernador y nosotros que estamos de cerca y le invito a la gente que mire las redes, no es que uno quiera decir nomás, miren las redes, todos los convenios que viene haciendo para la provincia, para la Méritos tenés que gente. tener, si no, no vas a estar en esos No, lugares. no, no, por supuesto Algún no. mérito tenés que Sí. tener. Realmente es impresionante cuando va a hablar con él, la sabiduría, los Y consejos, las redes lo sociales te venden si práctico haces que es. algo o no haces nada. Sí, Las redes sociales te venden y todos los convenios que hace pensando en la comunidad, en el educante, en el educado, sí, sí, en el alumno, digamos, porque hace convenio con sí, sí. todos, Él está muy al tanto y de le todo. gusta mucho lo que sea enseñanza y aprendizaje, como le digo Sí. yo. Yo soy un constante, aprendo todo el tiempo, aprendo de todo el mundo y voy a seguir aprendiendo porque es lo que me gusta. Hablábamos con Tejo que el que trabaja se equivoca y seguramente se pudo haber equivocado algunas veces también, porque un tipo muy laborador. Nosotros que estamos de cerca, ni vacaciones creo que se toma, así que, No, no, que el que eh, no lo conoce en así que intimidad o bien seguramente algunos por laboralmente, ahí no van a concordar, no, pero no, es sí, así, es respetable es siempre. respetable Sí. totalmente de lo que nosotros decimos, ¿no? Pero como le debe gustar a algunos, le debe gustar este programa y a otros no. Yo te Y, dije hace una semana, creo que te dije que está muy buena la ocasión. Seguí para adelante porque yo creo que esto va a crecer, esto va a tomar otro nivel y seguí tus convicciones, como le digo a todos los chicos, es un mensaje para la juventud también, que sigan sus ideales, sigan sus sueños, no se frustren porque no les salió hoy, mañana te va a salir. La frustración lo único que te enseña, y termino con esto, sí, es a que no siempre va a ser como vos querés las cosas, ¿sí? A y te veces te doy va a una costar más, primicia, Hugo, ahora me falta la práctica. sí, Terminé el curso de periodista, bien, prensa, así que estoy esperando las credenciales.
Muy bueno. Es Sí, una primicia que le doy. felicitaciones, Osvaldito, Sí, mirá. para no ser tan chapucero, digo yo, ¿viste? Sí, Porque la verdad que es algo que me gusta no, pero lo haces bien. y bueno, y gracias. Y entonces eso no lo sabía nadie, lo iba a mostrar las credenciales cuando vengan, Muy bien. el diploma. Pero bueno, ahora te voy a Bueno, hacer el pues reconocimiento a vos y nos toman una foto ahí. dale. Muchísimas gracias, Bolito, por la invitación. Bueno, A toda tu familia, a tu estudio que está hermoso y tu gracias. lugar en el mundo que es Riachuelo, que a mí me toca de cerca, también me gusta, así que Bueno, y gracias por eh, venirse hasta acá y por tu familia que te acompañó y que te tuvo sí, paciencia. me hicieron el Pero aguante. ojalá que les haya gustado, a pesar de que ellos conocen bien de fondo porque están más de Sí, cerca. Pero, hay algunas cosas, bueno, sí, la eh, mayoría conocen, sí algunas que. conté creo que todo lo que conocen. Y felicitaciones por todo lo que Dale, haces. muchas gracias, Felicitaciones. Waldo, por la invitación. Bueno, ahora no sé si querés hacer digamos, una recomendación especial y con eso voy a cerrar después de despedirme de la gente. Mira, lo único que puedo decir de mi lugar, de mi humilde lugar, de que me abrieron este espacio, tanto acá como en la vicegobernación, de que tuvimos la oportunidad de trabajar con los colegios, trabajar con jóvenes, trabajar en los barrios más que nada. Estamos viendo una sociedad altamente agresiva, ¿sí? Muy violenta, de trabajarse un poquito más, de conocerse, de escuchar, ¿sí? Aprender a escuchar, que tal vez a mí también por mi ansiedad a veces no da tiempo a escucharla todo, pero que el papá pueda escuchar, que el maestro pueda escuchar al chico, ¿sí? Que el hermano le pueda escuchar a la hermana, ¿sí? Que si te está pasando algo, no dudar, comunicar, no quedarse callado, como decimos siempre en los colegios, y que a la juventud, por ejemplo, que se animen, ¿sí? Si tiene un proyecto que lo realice, si no tiene fondo para realizarlo, lo podés hacer en un barrio, ¿sí? Que te sale 0 pesos, ¿sí? Pero más que nada animarse, ¿sí? Y trabajar con el celular, como decimos en redes, pero que sea favorable, que ese uso de celular sea algo que te alimente, ¿sí? Claro. Te alimente el ego, te alimente tu autoestima, te alimente tu voluntad, ¿sí? No mirar cosas por mirar. Eso sería todo. Y además agradecer a vos, a tu familia, a los productores, al camarógrafo, a la fotógrafa y a mi familia que me acompañó. Y bueno, y que por sobre todas las cosas, Hugo, que apliquen todos los tips que fuiste nombrando en el programa, porque para mí fue muchas cosas novedosas y que uno con el trajín de la vida no lo aplica muchas veces, porque siempre estamos así, como decís vos, Acelerado. un poquito acelerados y como yo digo, yo todavía no me veo con el control remoto, así que lo voy a tener que aplicar. No me quiero quedar todavía en mi casa, digamos. Así que lo vamos a cerrar el programa. Esto es Abañez, señores. Espero que les haya gustado. Si te gustó, compartí con tus amigos. Suscríbete al canal porque eso también nos ayuda a nosotros a seguir creciendo. Le agradecemos al psicólogo social próximamente licenciado, que ya le falta muy poco, a punto de ser médico. Todo lo que aprendimos hoy de él, de la vida. Felicitaciones por eso. Desde Riachuelo Corrientes, Argentina, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a Josué en la operación técnica, a Gabriela en la asistencia y gracias por los chipacitos, a la familia que No, llevamos. nada, lo ¿Eh? mínimo que podíamos traer era. No, pero por favor, nos estamos viendo y después de que nos despedimos acá hacemos una sesión de fotos. Así que hasta la próxima. Mañana miércoles, también tenemos al doctor Fabián Nis. Así que es un sabio del tema que vamos a abordar. Así que no te pierdas, mañana vamos a estar, mañana miércoles, 20 de mayo del 2026. Vamos a estar en vivo también con Fabianis.